Suscríbete a La Panterita. Francisco López, Germán Gafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Ayer estaba mal. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, cordiales saludos a todos. ¿Me van a putear? Pues yo no tengo la culpa. ¿Qué tal, Germán? Muy bien, Arturo, buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Vito? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Pancho? ¿Qué tal, Arturo? Saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludos a todos. ¿Sin de merecer a Nacional? No. Olimpia venía a ganar el clásico 3-0, Heredia. Y ocurre que después se presenta partido. Y uno puede creer que el protagonismo pudo haber tenido Olimpia después de ganar un clásico, digo. Nacional jugó más callado. Olimpia venía al clásico, la locura. 3-0, sí, contundente. Entonces, ¿de quién se espera? ¿Cómo se llama eso? ¿Repite o no repite? Y Nacional, que de hecho siempre se mostró un equipo sólido. Hago nomás este monólogo antes de entrar. Y sin desmerecer a Nacional, pudo haber sido mayor la diferencia. Por eso acá no comparto lo de Palermo en la conferencia. No fue un partido parejo. Para mí fue Nacional más. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Te escuché. Con el debido respeto de lo que... Para mí Nacional fue más que Olimpia. Y para Olimpia fue una decepción ayer. Yo creo que se equivocaron en creer que tenían más de lo que tienen. Brillante, no. Fue más Nacional. Sí, y hace una presión del viejazo. Fue más, creo que de punta a punta. Sí, fue muy. más. Te voy a preguntar. Y compartimos. Olimpia Cerro, cuando hace los 2 goles, vos mismo me decías ayer, sí, en cabina, que recién festejó el propio Coto Nogués. El tercero. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, no vamos a agregar ni vamos a sacar nada. Es nomás lo que quiero decir de entrada del partido. Me preguntan por Prato. Ayer Carlos quiso. Yo entiendo lo de Carlos y yo le dije no sabía dónde estaba parado. Es que no recibió pelota. Pero estaba lento también. ¿Puedo terminar? Pero más que de costumbre, Carlos. Yo no puedo terminar. Sí, claro. Te agradezco mucho. Entonces, ¿por qué digo Prato? Cuando vos tenés una figura que crees que va y lo hicieron descansar mucho tiempo. Y tal como se cumplió, 2 o 3 semanas. Sí, más de 3 semanas. Más de 3 semanas, Víctor. Decía, acordate, Germán, decía el informe médico. 21 días, 3 semanas. 3 semanas, decía 2 o 3 semanas el informe médico. Y después decía Carlos, en el penal va y toma la pelota. Derlis. Sí. Y el propio Carlos dice, con el vivo compañero respeto en la mesa, dice Carlos Quise, porque igual que Germán, conocen la cancha, el campo, cuando vos ya está emocionalmente, y como no viene patea él, sin restar mérito a Aquiles Roja. Entonces, esta falta de funcionamiento de Olimpia, más la gran intervención de Quiller, que saca una de Morínigo al córner 1 minuto después, hace que tenía Nacional fortaleza en todos los órdenes y Olimpia tenía debilidad en todos los órdenes. He dicho. Sí, acá ya que citaste el partido de Cerro, en el 2-0, a mí, y creo que es lo que yo vi desde afuera, me extrañó que Olimpia no haya asumido con el 2-0 el rol que tenía que asumir un equipo con esa gran ventaja, porque no nos olvidemos que no solamente eran 2 goles, eran 3, porque el empate también le servía a Olimpia. Y Olimpia lo único que hacía era boom para arriba, nadie se animaba a parar la pelota, a salir jugando o a intentar una conexión. Por eso Palermo, como nunca lo vi ese día, miró su reloj por lo menos 3 veces cuando estaba 2-0. Y cuando vos miras con tanta frecuencia la hora, es porque lo único que querés es que termine el partido para corregir los errores. ¿Por qué no da indicaciones? Y porque son más de una indicación la que querés dar para corregir eso, entonces preferís callarte. Entonces le esperaba el 2-0, que no le hagan el 2-1, para ir al descanso y ahí decirle, muchachos, tranquilícense, jueguen un poquito más, darle confianza, y ahí viene el gol de Capazo. Y ahí se liquida el pleito definitivamente. E imagínate que con el 3-0 hizo 2 cambios en el entretiempo. Imagínate que no le gustaba, ganando 3-0, hace 2 cambios. ¿Verdad? Un clásico. Entonces eso te pinta claramente que él no estaba conforme con ese partido. Ayer jugó porque jugaba con Nacional,
pero puso medio equipo. Yo pensé que en el entretiempo iba a cambiar ya porque no ofrecía nada a Olimpia. Y acá no es en defensa de Prato. Un jugador como Prato o como Derlis necesita que le alimenten los de atrás. Olimpia en la primera etapa salteó la línea de medio campo. El que jugó ahí sabe que cuando los centrales tiran vos te pones bravo porque, hey, si vos no me pasás la pelota, ¿qué yo puedo hacer? Entonces Olimpia salteaba esa línea, por eso nos generó situaciones. Las dos llegadas entre comillas fueron dos remates de media distancia de Hugo Fernández en la primera etapa, los dos afuera. Sí, los dos fueron. Para mencionar nada más. Y Nacional manejó muy bien el partido con un Alfaro con poco recorrido y que se desubica, que se tiene que ordenar un poquito, técnicamente muy bueno el volante, digo, y un intercambio permanente de posiciones que es algo que te lo dicen todo. Vos agarrar una zona, un mediocampista, no hay necesidad que vuelva a tu posición, sino agarrar al jugador más cercano para volver a apretar, a trabajar en la recuperación, y eso lo hicieron muy bien tanto Gómez como Jara. Mesa y Jara en ese sentido, pero Olimpia no jugó bien. ¿Por qué jugó con todo el equipo? Quisieron ganar los dos torneos porque creían que estaban para eso, para pelear. Es un equipo grande, es la forma que hay que pensar, y ayer Nacional le dio un toque para decirle, hey, no, mira que acá venimos, estamos cerca. Es un toque a la realidad, para que Olimpia vuelva a decir, si nos descuidamos, puede pasar todavía cualquier cosa. No creo, pero estos son los timbres que te tocan para darte cuenta en verdad dónde estás, ¿no? Ahí no te hace pensar de que Olimpia tiene un solo equipo. Al tocar mucho y al no ver el mismo funcionamiento, o sea, le sacás una o dos piezas al equipo titular y sí, pero esto hasta yo te diría, hasta es normal en el fútbol. Aquellos que creen que tienen dos equipos, no existe eso en el fútbol del mundo, ni en los grandes equipos. Cuando vos movés 4 o 5, por eso yo siempre digo, lo más complicado para cualquier equipo es cuando comienzan a mezclar. Es preferible sacar los 10, es decir, el arquero no, porque el arquero es aparte, ¿no? Claro, el arquero no se presta. No, en el funcionamiento sí. Te digo, pero es preferible sacar los 10 y no 4 o 5. Olimpia ayer sacó 5. ¿Daba para hacer tantos cambios? Yo entiendo lo de Richard, la vez pasada salió con una molestia. Franco es irregular en lo físico, redes, viene, es decir, eso se justifica, capaz o no. No, lo que pasó por el tema de extranjero, fue al final, porque ya tenía 4 en cancha. Saca la Vera, que acabó, creo que vos contaste, que le probó a Martínez, dijiste ayer. Ramón Martínez estaba para jugar. No le gustó Ramón Martínez y por eso le puso al final sacrificó a Capazo con la segunda. Y el gol ahí, es decir, que ustedes vean el lateral donde se origina el gol, sí. Benítez está detrás y no salta. Vos sos zaguero central, hermano. Benítez no está bien, indudable. Pero para jugar de central no está bien. Porque no, es el tema, ¿cuántas veces hablamos de que él no hasta ahora de zaguero no estuvo a la altura en Olimpia y otra vez lo pone? No. Después lo otro es que podía... Esperamos, hay un gol. Vi ahí en el fútbol de ellos, hermano, el fútbol inglés. Ellos buscan pretexto. Corner. Digamos una cosa, Carlos, que dice, porque me calentaron, me hubiera traído mis huevos, que me rebosa, tengo un huevo para traer la casa. Traemos un papel. Pásame. Estaba viendo fútbol inglés para poder compadecerme del programa, terminar con ellos. Si no voy a estar en offside, pásame. Tiro de esquina, acá. Niño. Fútbol inglés. Sí. La pelota viene acá. ¿Dónde, el largo? Acá. La pelota, esta es la área grande. Sí, la tocan corta para aquel que no está viendo por YouTube. Te estoy siguiendo, hablo yo. Acá, no, pero... tiro de esquina. Sí. La pelota viene acá, jugada ensayada. Sí. Y acá aparece uno. Decirle a que venga más hacia acá porque... A la puta. Esa es la señora. Tiro de esquina, niño. Está, sí. El gol contra Brighton, creo que. Estaba viendo fútbol inglés hoy. Porque ayer perdió Brighton ante el Liverpool. El Liverpool. 3-2. Viene el tiro de esquina. Se abre acá. Jugada ensayada. Ustedes, que guapa, fútbol inglés. Vos que te... No, ya no puede ver el partido, estaba yendo no importa. Ocurrió fútbol inglés. Tenés tiempo ahí, vos que sos amante, vas a buscar el primer gol. No mañana ni con cacherito. Va a buscar y va a encontrar. No, ayer vi Arsenal 30 minutos. Ya está. Ve lo que quiera buscar ahí. Buscar, va a encontrar. Lo que quiero que Carlos Quise nos enseñe como técnico del mejor fútbol del mundo. Yo no creo que el relator haya dicho... Y dijeron, se desmayaron, todo emoción, golazo, hubo banda de músicos, trajeron una orquesta sinfónica en Inglaterra. Fíjate el primer gol
creo que fue el que estuvo con Brighton. No es Brighton. Liverpool, Brighton. No, Entonces no es el primer gol. El primer gol no es ese va gol. contra lo que vos predicas. Espera, hay un gol de un tiro de esquina que estaba viendo fútbol inglés. Jugó Tottenham City también ayer. Lo que sí visto que viene la pelota en córner, ¿verdad? Punta izquierda, jugaban corto. Punta a la derecha al córner. Sí. Defensores del Chaco para hacerla fácil. Platea y Norte. Ahí está. Abre. Vamos a poner un extremo a la derecha y que este sea un zurdo. ¿Muy bien? Sí. Para que la pelota venga acá. Pierna cambiada. Pierna cerrada. Claro, ustedes nosotros somos observadores. Acá aparece uno. Ni uno marca. Yo te pregunto a vos, si yo soy técnico, yo no tengo que decir que ya esta jugada, cuando movió, ya sé la intención del rival. Yo cuando hay dos allá, tenés que mandar dos. Y viene la pelota, más gol. del rebote. Pero atendé bien lo que hace este. No digo Luis Enrique que se divierte el jugador de Botafogo. Que ese hace lo que quiere cuando entra acá. Ese no le pueden lo parar. Ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni en Rusia. Ese hace un poquito Botafogo. Pero ese hace lo que quiere acá. Ese entra acá, después se va acá, levanta la cabeza, sale uno, gira acá, pum, gol. Pregunto a ustedes, y acá vos estás diciendo el saque de costado, ¿a quién es lo que le culpa? A Benítez. Y acá, ¿a quién le va a culpar lo que yo te estoy demostrando? A todo. ¿Y después? No, espera, a todos los encargados del sí, atendé, Carlos. Este libre, Correcto. Libre, espera. Todito tocaron. Este es un jugador que estaba, cuando iba a tirar el córner, estaba en la mitad de la cancha. Probablemente, claro. Claro, que no se ven. No. Y cuando es una jugada preparada de 3 toques. Es brillante. ¿Y después? Entonces, este toca acá. Sí, estos dos que estaban en el primer palo tienen que ir a apretar y el resto del equipo tiene que comenzar. ¿Qué goles? Mira, ese atendé. Mira. Y después, explícame, ¿qué partido es? Tottenham Manchester City. Sí, pero ¿quién hace el gol? En esa jugada. ¿Tengo razón o no tengo razón? No vayan a gritar, decime si tengo razón o no. ¿Y por qué ustedes no se desmayan de emoción? ¿Quién es el técnico del City? Supuestamente el mejor del mundo. Mirana, por favor. ¿Cuál es el problema? Ahí para. Mira, le estoy enseñando. Le estoy dando cátedra. ¿Por qué? ¿Vos me estás entendiendo? Por supuesto. Perdón, vos viste el error. Yo digo la puta. Dios te guarde, ¿en qué mundo vivimos? Ahí nomás para. Ahí para. Tottenham Manchester. Ahí tenés el error. El grave error. No deja ni un jugador al rebote. Perdón, pero ¿quién no deja? Nadie. El City, el que sufre el gol. El entrenador no da la orden. ¿Quién es el técnico del Manchester City? Guardiola. ¿En qué carajo estamos? Espera, no estoy acusando a nadie. Digo nomás. ¿Cómo no hay interpretación en esta? ¿O digo un disparate? Decime ahí lo volvemos. Digo un disparate. Ese bote callado. No tenés los huevos bien puestos. Mirá la jugada. Error. Perdió la marca. Claro que es un error. Tiene que haber. Acá fue el saque de costado que le tiró, que el otro le miró. Ahí el central se da cuenta, porque mira cómo Stones hace el gesto para que salga. Ahora, después de hablar, vamos a hablar de a uno. Explicarle, niños, lo que estamos haciendo al público de... Mira el rebote. Un video de apoyo. ¿Tengo razón o no lo que digo? Entonces yo estaba con Oliver y miro y digo del otro lado, la gente del otro lado quiere saber, primero quiere saber, la gente del otro lado primero quiere saber qué partido. ¿Cómo me va a decir lo que yo tengo que hacer? No, para el oyente nomás y para que puedan entrar a ver también y en YouTube también mostrar, ¿verdad? Porque el partido de estamos haciendo Manchester radio. City de ayer, el primero de Tottenham. ¿Y cómo él explicó la jugada lo que pasó. No, bien correcto. ¿Y quién es el técnico de que le hacen el gol? Guardiola. Y él no le... Y Lili, esos ayudantes, también durmió. Espera. Cuando le digo a Carlos, cuando él habló de la media cancha que le dijo Víctor, le dijo tiene que colaborar. Para los técnicos es fácil. En la canchita puede pasar. Pero por supuesto. Para ustedes todo es fácil. El fútbol es eso, todo está previsto. Ahí volvemos a lo que dijo López al principio. Pancho. Pero con López no me equivoco. Está bien. Entonces él dice, hay 2 equipos, no mostró que no hay 2 equipos. El City ayer jugó con varios que no juegan normalmente. Y entonces esos futbolistas se distraen. Porque cuando ustedes ven que va a haber un cambio, no le da indicaciones tácticas al que va a entrar. Le está marcando dónde tienen que ir en la pelota quieta. Sí. Esa nomás. En este equipo su defensa era la misma, pero después jugó jugadores que normalmente no están. Y entonces te puede suceder estas cosas, porque son jugadores que normalmente no entrenan con el equipo principal, y aunque vos le digas
El jugador se olvida, claro. ¿Cómo pide el jugador? No se debería de, pero pasa. Mira, el Pasa. niño es de principiante. Porque es una jugada en el mejor fútbol del después- mundo. Es principiante. Le hace el primer plano al técnico y es trágame tierra. Tiene una cara de... ¿Quién? Guardiola. No, Yo sí, la Guardiola. firma. Después, sí, su cara dice... Niño, ¿de dónde yo está? no Dijo, vine, puso una cara yo no de- vine. Durmieron con- la siesta, Espera, muchachos. yo no vine con este argumento para refutarlo acá lo que dice merece No. total respeto. Al contrario, Cuando se le pre- aprende. Y esto es aprendizaje. Cuando le pregunta, sí, pero jugó y ocurre que en la media cancha mueve, toca. Así que es fácil. Prato jugó mal ayer, porque hizo un mal partido. Yo no comparto con Carlos Quise. Pero ¿qué va a hacer? Jugó mal. Está bien, Estaba ido. pero yo No tengo que, arrancaba ayer. pe- Prato, pero estaba- yo tengo que entender. Y tengo yo, que- aunque dije Espera. que Prato es buen jugador, ayer me decepcionó. No, yo tengo que buscar las razones del por qué no rindió lo normal. Porque si no digo, fulano jugó mal y ya está. Ahí termina. No, yo tengo que entender el juego de por qué Prato no participó. ¿Por qué tocó 4 pelotas en el primer tiempo? le dieron una pelota. No, Tocó claro. muy bien en el primero. No, habilitó una vez. En el segundo, En antes el antes cambió. segundo hace una pared y pase hacia el profundo sector para sur. Vera. Hacia Para el Vera. sur, Lo mismo hacia el pasa arco con sur. lo mismo Bueno, pasa con el entonces, rendimiento de Derlis, por ejemplo. estamos- O sea, cuando Derlis no rinde o no está rindiendo, empezamos a buscar razones. Claro. Y ahí empezaba a mirar la rodilla y no quedó bien, y él mismo reconoce de que no quedó bien, no es el mismo Derlis. Y ayer me parece otro golpe, lastimosamente por él, porque me parece un grandísimo jugador. Es más, en su momento, estando en su top, estando en su mejor momento, era el mejor jugador del fútbol paraguayo, sin ninguna duda. Pero esa versión quedó demasiado lejos. Antes de la lesión fue eso. Antes de la Pero a lesión. Derlis sí le dan pelota a Pancho. Y él lo Pe- puede resolver porque no está bien. Porque Pero a no Prato está ayer bien, porque coincido con Carlos, sabes no le dieron la que, pelota. sabes Quiere que terminar con lo que hizo lo de la rodilla nomás digo, perdió la explosión, se nota que le cuesta el arranque, por No eso está ya no bien, gamba. pero eso no puede ser una excusa permanente. Claro. Pero Llega- y- no, si no quedas bien, y- Carlos. no, si no ¿En quedas cuánto bien no te vas a recuperas? jugar. Pedí para no jugar, Pancho, entonces. Entonces, Porque no estoy bien, no me por da eso yo miedo. digo, el jugador no se recupera en los partidos, el jugador se recupera en el entrenamiento. Acá vos vas a entender por qué Prato no jugó el partido anterior. Claro. Y al verlo ayer entendimos Sí, por qué no sí. jugó en el clásico. Digo, Y no, falta de ¿cómo? fútbol, también. No es falta, no estaba bien todavía. Nosotros no estamos en el día a día en ese detalle mínimo. Vos en un entrenamiento, el médico dice está habilitado, el preparador físico ya le elaboró. Mendoza, creo que Gastón le dijo ya está pronto Prato. Y vos entras al entrenamiento, a un trabajo táctico, y vos te das cuenta que protege, que no se desplaza, que se cuida. Que Y tira para atrás el pase. entonces vos decís, no le decimos La cara nada. de- Tiene que superar mentalmente. Tenemos el ejemplo de Silva, el arquero de Libertad. La cara de Palermo con gentileza Tigopor decía todo. Preocupación. Germán, Terrible. este habrá, y no en desmero de Nacional. Y un equipo que le ganó 2 veces ya. Nacional muy Con ordenado. En un autoridad. semestre le ganó 2 veces Con autoridad y ahora ganó. se tiene que enfrentar de vuelta. Y los dos partidos fueron así, porque De Nacional lo que también es en la Nacional, ida le fútbol, ganó decía, así. si hay un equipo que está capacitado a Es ganarle Nacional. a Olimpia, es Nacional. Es Nacional. Donde uno pone en duda, en mi caso, no es en la seguilla de partido nacional. Claro. Te puede ganar ese juego, pero después tenés El que post. ganarle a Sol de América, El tenés que post. ganarle a Meliano, Sí. tenés que ganarle esos otros partidos de donde a Nacional le cuesta. Ante este tipo de partidos siempre se le da, no sé por qué. Se prepara muy bien para esta clase de partidos. sí, Y después le cuesta. Es la forma del Y a la estilo de verdad, juego verdad, también, por niño, hacer- porque claro, por Nacional es un el equipo tipo de torneo que te ataca. Pero es algo genial, niño, que siempre suele La pasar. otra pregunta que me hago y que tiro es, ¿con esto se pone en riesgo el título para Olimpia? Mirando así un poquito, habrá que ver si le trabajo o llegó a tiempo la derrota para tratar de no perder. Digo, Yo creo que volver a saber cuáles son sus virtudes y sus límites, ¿no? Estos partidos te sacude, porque dentro de los cálculos, tanto de Palermo, de la comisión directiva, de los mismos jugadores, no estaba a quedar eliminado ayer. No. ¿Verdad? Yo pensé que en el descanso iba a hacer las 2 modificaciones ya, porque te veías. Y lo que te iba a preguntar, porque siempre tuve esa inquietud con los arqueros. En el primer gol, ¿por qué se tira para afuera y no para adentro los arqueros? Normalmente la elección hacia dónde te la jugás en un mano a mano, ¿qué se El tiene de en la cuenta? volea. Fue El muy buena- 1-0. Muy buena definición. Pero ¿por qué se tira al lado de afuera? Cuando Y- se supone que la lógica es que te cruce. Y lo que pasa es que vos buscás cubrir el palo y no el medio del arco. Más que nada por eso. Nada más Yo que pensé lo mismo que vos, Carlos, en esa jugada. No, Dije, pero no ¿por es qué que tiro allá? no es que le pasa a Olveira, le pasa No, a todos no, los arqueros. suele pasar, sí, sí, Y sí. vos decís, ¿por qué no se tiró al otro Lo lado? que pasa es que Porque- son estilos de arquero que se suelen tirar. A mí, vos me preguntás a mí, no me gusta eso. Para Pero mí es- técnicamente- es ir de frente y desde ahí despegar. Pero Él ya técnic- se la jugó antes hacia bien. un lado y distribuyó.
Pero técnicamente no es por una cuestión de posicionamiento, de que es más fácil caer a la derecha que a la izquierda. Bueno, eso pasa. No, eso sí, eso es verdad. Que hay arquero que se le hace más fácil para la derecha que para la izquierda. Pero yo quiero entender de que él quiere cubrir más el palo que el medio. Y el estilo de Gastón es más de ir a tirarse ahí que de achicarle y esperarlo parado para poder reaccionar a la pelota. Pero mirá que es un arquero que achica muy bien. Sí, le tapó a comenzar el segundo tiempo. Sí, no, el achique es muy bueno. Pero ahí. el chique ¿de dónde? De a 1 metro y por abajo, no esa pelota aérea. La aérea él siempre trata de despegar. Esa es la razón lógica que le encuentro a esa jugada. Pero también en la Miguel analicé dije, ¿por qué hizo eso? Saluda a Tacuara Caruso que está mirando. Ahí está Tacuara Caruso, mira, no está viendo. Tacuara Caruso, saludos a Tacuara, saludos Tauro, saludos a Tacuara que está viendo a Miguelito, saludos a Tacuara. ¿Qué es lo que tiene hoy Tacuara con su oferta? Dicho sea de paso, él marcó el penal decisivo. Así es. Tacuara, sí, señor. Sí. Para cerrar el mes de octubre, hoy en Carnicería Boutique Tacuara 07 tenemos ofertas de costilla, tira fina y tira ancha. Visítanos en Pacheco, esquina Sarabí, Asunción, hasta las 19 horas. O en Ruta Mariscal Estigarribia, esquina Gandhi y San Lorenzo. En nuestra boutique de carnes encontrarás los mejores cortes para tu asadacho. Bueno, Alfaro. Y el penal que atajó Kili Roja, Arturo. Mira, comentamos nosotros. Sí. Muy buena manera. El especialista. Hay que taparle bajo penales. Por encima que él es grandote. Deli también su lo dijo él. Derlis lo estudia, lo estudió, lo analizó, porque la mayoría de los penales de Derlis fueron siempre cruzados. O sea que lo tenía estudiado. Pero muy buena la potencia de pierna de llegar ahí abajo, lo de Kili Rojas. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribuye Globo S.A. Apracor es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima, porque su fórmula avanzada alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracor, el antigripal ideal para todo pronóstico. Yo no voy a hacer el contra. ¿Quién hacía el contra? La televisión argentina. Calabró. Bueno, voy a hacer el contra. Pero ayer Juan Manuel Alfaro le dio una clase entre comillas como iba a jugar en el medio. Sí, y después le arrastró la marca. ¿Qué hizo él? Le damos papel. Juan Fernando Alfaro. Juega muy bien ese chico. ¿Ese es tu papel? Este es el tu mismo. Y el lateral también evolucionó. Técnicamente bueno. Para los técnicos recibidos, Carlos Quise y Germán Cafa. Ustedes vos sos recibido por no quedarse. Medio campo. Acá jugaba Alfaro. Se iba acá, a la derecha, ¿o no es cierto? Sí. Si yo miento, decime que estoy mentiroso. ¿Qué hizo en un momento dado? Se tiró acá. ¿Qué hizo con él? Y estos Olimpia le miraban, no sabían qué hacer. Y formó parte, Jara se llama el chico. Jara y Mesa. Acá, y él se fue acá, a la punta acá jugó. En un momento. Y salió Carlos Quince y dijo, ¿qué hace ahí? Dijiste vos. Sí, Te pregunto, ¿no es jugada estudiada? No. ¿Qué se desordena él solo. Él se desordena. Él no puede perder el medio. Acá se abrió. Con la técnica que tiene, con la iniciación de juego. Ahí está. ¿Cómo te va, Juan Fernando Alfaro? Hola, ¿cómo estás? Soy buen jugador, Juan Fernando Alfaro. Gracias. Partido de ayer, contanos, y después Carlos quise dar una pregunta técnica. El partido de ayer, lo que significa para Nacional la victoria de Olimpia, semifinalista de la Copa Paraguay. No, creo que fue una victoria importante también para poder revalidar lo que veníamos haciendo. Habíamos tenido un traspié por ahí en el torneo local y sabíamos que nos enfrentábamos al puntero del torneo en un partido que era único, que el que perdía quedaba fuera y bueno, creo que demostramos carácter y pudimos hacer lo que habíamos planeado para el partido. ¿Qué planearon para el partido, Juan Manuel? No, como en el primer tiempo se vio que jugábamos, logramos el cambio de frente al lateral izquierdo, al lateral derecho y de ahí atacar en profundidad. Por ahí nos faltó un poquito para conectar en el primer tiempo y ir con ventaja, pero bueno, se hizo bien y eso es lo importante. Carácter, orden, tiene Nacional, ¿lo caracteriza? Sí, creo que es importante porque es un grupo joven. Es algo que por ahí siempre se le reclama a los jóvenes, ese carácter para jugar este tipo de partidos y creo que lo demostramos y bueno, y eso me pone contento también por todo el equipo. Sin perder las aspiraciones de pelear la clausura, ¿no? Independiente de la Copa Paraguay. Sí, obviamente, hasta el final sé que vamos a luchar, todavía nos falta enfrentarnos contra Olimpia de vuelta, nos quedan rivales duros y creo que si tenemos fe y seguimos trabajando de buena manera siempre está la posibilidad todavía.
Juan Fernando, y en el semestre el único equipo que le ganó a Olimpia, porque ayer en el torneo local, con puntos similares en los partidos, porque terminaron ganando esos encuentros con autoridad, Juan Fernando. Sí, se fueron encuentros más o menos similares, pero ahí creo que este partido dominamos un poco más de la posesión, pero sí fue más o menos similar, y creo que bueno, demuestra el buen nivel que tiene Nacional y que es lo que tenemos que mantener. Juan Fernando, Carlos Quise soy. ¿Por qué te abrís mucho? ¿Por qué perdés el medio? ¿Qué explicación? Porque eso es lo que más, independientemente a tu buena técnica, a tu físico privilegiado para una posición, como iniciador de juego, me parece que tenés todas las virtudes, pero el salir queda un vacío delante de los zagueros que le puede complicar a tu equipo en determinados pasajes. ¿A qué se debe? ¿Por qué? No, yo creo que fue lo que intentó hacer también Olimpia. Si vos veías bien, los dos delanteros de ellos bajaban y quedamos por ahí descompensados ahí, con más cantidad de jugadores en el medio, y bueno, me quedaba muy grande el campo, pero bueno, fue algo que debíamos corregir. Por ahí sí, como decís, no es bueno creer el medio, pero bueno, también ellos juegan y buscan esa estrategia a veces para justamente abrir el medio. Juanfer, te da uno ve y piensa, los duelos entre Nacional y Olimpia se enfrentaron 2 veces, los 2 veces le ganaron bien, con contundencia, como que le encontraron la vuelta, y después les tocó perder puntos con rivales que quizás eran de menos fuste. ¿Qué es lo que tienen que encontrar de acá al final del torneo? ¿De qué manera encontrar esa regularidad para jugar de como juegan con Olimpia, hacerlo contra los otros rivales y poder pelear el título? No, yo creo que depende de la seriedad con la que enfrentemos cada encuentro. Si tomamos cada encuentro como una final, seguramente vamos a poder encontrar ese rendimiento. Obviamente nunca en el fútbol todo es regular, siempre tenés días en lo que te levantás bien o en lo que te levantás más o menos, y yo creo que sí le podemos agregar esa seriedad a cualquier encuentro y tomarlo como una final, y por ahí desde ese lado vamos a encontrar un poco de mejor rendimiento. Juan Fernando, aprovecho y te pregunto también por el crecimiento de tu hermano, por el nivel al cual está llegando Juan Luis. Al comienzo parecía como que le costó un poquito asentarse, después cuando volvió a agarrar titularidad hasta ahora no la soltó y cada vez evolucionando más. Ahí pasa por una cuestión de carácter propio, de imponerse a la adversidad en un momento para Juan Luis, que más bien jugaba en reserva, incluso recuerdo el año pasado, o también pasa por la confianza del equipo, el técnico, el momento de Nacional. ¿Cómo lo ves? Sí, es un conjunto de todo. Yo creo que por una parte su carácter, le tocó pasarla mal y seguir trabajando, y él siempre siguió con la profesionalidad que lo caracteriza. Yo creo que esto lo hizo que hoy en día esté en un buen nivel. Él siguió intentando y bueno, el cuerpo técnico le dio la oportunidad y creo que demostró que estaba para jugar en ese puesto. Muy bien, Juan Fernando, muchos saludos a tu hermano, muchísimas felicidades, el rendimiento de Nacional ayer, y vimos el público tricolor festejando la gran victoria semifinal de Copa Paraguay y Nacional peleando el título del Clausura. Chao, Juan Fernando, gracias por tu tiempo. Chao, muchísimas gracias, abrazo. Chao, Juan Fernando Alfaro. Bueno, un partido duro, intenso, ante un rival que juega bien y ahí sabe lo que hace. Los futbolistas nuestros tuvieron la oportunidad de demostrar en un lindo estadio, en una linda cancha, para qué están. Por suerte y por la entrega y por las decisiones que han tomado, nos han brindado la clasificación a semifinal, y esperemos seguir en esta ronda. Como siempre decimos, hay que crecer, hay que buscar mejorar día a día, de eso se trata la vida, y las sensaciones de alegría porque accedimos a una semifinal. ¿Qué objetivos tienen de aquí al cierre del año, sobre todo después de lo vivido hoy, tras seguir en Copa Paraguay y también en relación a lo que se viene en el torneo Clausura? Nuestro objetivo inicial era competir con firmeza fecha tras fecha y en Copa Paraguay. Hoy en día hay posibilidades, y cuando hay posibilidades hay que tomarlas y hay que dejar la vida en cada batalla, entiéndase bien, en cada juego, en cada partido. Y a partir de ahí ver si nos da la oportunidad y la posibilidad de poder pelear algo importante, algo tan lindo para una institución. Pero tenemos que ser cautos, tenemos que saber de que ya ahora termina la alegría de este partido y ya tenemos que pensar esta noche en lo que será Sol de América
porque esto continúa y nosotros sabemos que lo que lograste en un partido, ya el siguiente empieza 0-0 y empieza todo de nuevo y a jugarse la vida en cada pelota nuevamente. La verdad que una victoria que se disfruta al doble. Estamos nuevamente en la semifinal y para mí eso es muy importante. Así que se estaba valorando más ahora lo que está haciendo Nacional, estamos reafirmando y en lo personal también muy contento. ¿Cómo viviste la del penal? ¿Por qué decidiste irte a ese lado? Bueno, terminó siendo una tapada importantísima. Sí, uno siempre estudia, ¿no? Hay que patear, pero hay que ir con todo. Si te van mediando tapar esta clase de penales, en un momento decisivo creo que ahí marcamos la diferencia, que pudimos aumentar el marcador y muy importante para nosotros esta victoria. Con Bernay y Santiago Rojas. Kiles Rojas. Y no tenés, parlemos lo que dijo. Es extraño en él. Habló como una paridad de partido. El partido no fue parejo. No, fue más Nacional. O yo escuché mal. Obviamente con bronca. Quedamos fuera de una competencia. Hoy por hoy nos queda enfocarnos a lo que es el campeonato, que estamos obviamente dependiendo de nosotros, así que una lástima el no poder seguir hasta el final en esta competencia. Queríamos obviamente llegar lo más lejos posible y obviamente nos enfrentamos a un rival que es el que hoy por hoy en el campeonato es el que no está atrás, el que obviamente está mostrando y desplegando su juego, pero bueno, creo que nosotros tenemos que analizar y replantear obviamente lo que queda del campeonato y saber que tenemos que volver a ser el equipo del domingo con Cerro, de Libertad, volver a eso, y que obviamente hoy el partido estaba parejo, se abrió en una jugada de un lateral, en esas instancias donde nosotros tenemos que estar más concentrados, y bueno, después tuvimos la igualdad, no se dio, no era para nosotros. Creo que tenemos que poner toda la energía en el campeonato y sé que los muchachos están preparados para eso. Sí, yo creo que también no solamente errores de nosotros, sino ellos también juegan. Así que bueno, como te dije recién, la que tuvieron la metieron y nosotros no, y lamentablemente el partido terminó así. Palermo dice estaba parejo hasta que el gol. Hasta que llega el gol. Y después esa bala. Sí, pero además dice algo muy importante, que es, después de hoy tenemos que replantear de vuelta. Brillante. Como diciéndole, esto nos sacudió un poco y volver a lo que fuimos con Libertad y Cerro, que fue más dinámico el equipo. Y lo de Zavala que reconoce al rival, me parece también, porque dice, el rival también juega. Dándole su mérito, parece una frase hecha, ¿verdad? Pero dándole su mérito a Nacional, así como decían hace rato, encontró su par, me parece, en cuanto a intensidad sobre todo, ¿verdad? Y a la forma en que le puede hacer daño. Con las salsas Arcoiris le damos sabor a tus platos con toda la variedad para condimentar tus carnes y resaltar aún más el sabor y lo nuevo, la salsa de soja condimentada y salsa con ajo. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. ¿Cómo se muestra ahora la semi? ¿Quién con quién es? Guaraní Nacional y Libertad Luqueño. Libertad. Para equipos como Guaraní Nacional y Luqueño es casi el todo por el todo para entrar a Libertadores. Obviamente Nacional tiene la posibilidad de pelear todavía por el título, que puede ser campeón de clausura. Más para Luqueño y para Guaraní es prácticamente jugarse la vida para ir a Libertadores, ya que por el acumulativo no le alcanza. Y siempre recordando que si eventualmente el campeón ya estuviera clasificado, que en este caso el único de los 4 que cumpliría con eso sería Libertad, entonces se abre el cupo para el vicecampeón. Otra de las ¿Para jugar qué cosa? Para jugar Copa Libertadores. Como Paraguay 4. Si es que repite título. Sí, pero ya es uno que está eventualmente clasificado. Yo concentra, este partido único son estos, entre comillas. Sí, mata. Ayer le costó a Libertad muchísimo. ¿Verdad, niño? De los dos, el que estuvo mejor Solo en América el estaba para tiempo ganar. normal para ganarlo era Sol. Solo que le pasó lo que no le pasó en el anterior partido, que habían marcado goles. Siempre esa falta de gol, esa contundencia, enfrente de buena respuesta de Morínigo. Y tenemos una nota que hablamos habló Germán, le esperamos ahí en el estacionamiento a Roque y él estuvo autocrítico, no levanta el equipo. ¿Dónde es lo que está Roque? Está disponible, le pasaba a Gustavito. ¿Y eso cuándo fue? Ayer. Pero eso no se pasó, niño. Le pasamos ayer a la producción. No, digo al aire. No, ya en el estacionamiento al final. ¿Habló Roque? En pleno partido. ¿Del momento de Libertad? Así mismo. Y reconoció que no están bien. Roque Santa Cruz, delantero y capitán de Libertad para fútbol a lo grande, después de lo que ha sido la clasificación del Guma a las semifinales de la Copa Paraguay. Roque, ¿qué se puede evaluar después de lo que ha sido este pase a quedar solamente 2 partidos de una nueva Copa? Bueno, el objetivo se cumplió, obviamente lo que estábamos buscando era clasificar, pero seguimos sin
levantar cabeza, ¿verdad? Sin tener el volumen de juego que nosotros queremos tener. Frustrante de repente, ¿verdad? Porque obviamente que hay mucho esfuerzo y hay mucho empeño en poder hacer que las cosas mejoren, pero es un momento complicado que tenemos que poder encontrar una solución. Y bueno, mientras que sigamos avanzando, obviamente que en ese proceso de búsqueda de soluciones es importante que se siga ganando. 7 partidos quedan en esta temporada, la misión es ganar todo, Roque. Sí, la misión es obviamente ganar, pero ahora mismo especialmente la Copa, ¿verdad? Porque nos quedamos muy rezagados en el campeonato y más allá de ganar todos los puntos que quedan en disputa, el objetivo es totalmente apuntarle a la Copa Paraguay. En este partido en particular, ¿qué consideras que faltó, Roque? Porque por momentos fueron superiores, también lo superó por momentos, sobre todo en el segundo tiempo, el rival. No, yo creo que inclusive en los partidos que hemos perdido en el pasado, nunca fuimos avasallados por nadie. Pasa que tenemos 20 minutos buenos y luego pareciese que la ansiedad nos supera y empezamos a dividir pelotas de más y a cometer fallos, ¿verdad?, en la circulación que nos hace el partido muy entrecortado, y a nosotros con las ganas que tenemos de ganar nos genera mucha ansiedad, ¿verdad?, que esas situaciones. Así que falta paciencia, esto no se va a dar la vuelta de un día para el otro. Encontrar la forma de juego que estábamos acostumbrados nos va a llevar un tiempito todavía, y en ese proceso es importante que lleguen ganando partidos. Gracias, Roque. Pues nada. Roque Santa Cruz va a llevar un tiempito llegar nuevamente a nuestro nivel, pero mientras va a ser bueno ganar, decía. Ya, obviamente que ya se sabía y que ya está fuera de la pelea, pero ahí, viniendo de Roque, me parece que tiene otro peso. Dice, el objetivo es ganar la Copa. Y hablando del arco, ya se cerró. Martín Silva se va. Sí, lo veo difícil de que continúe. ¿Se va? Más que nada por el rendimiento de Morínigo. Tercer partido en el que no por la edad. Se va. No tuvo ni en la banca. También. Hay otro arquero que se quiere ir también. ¿Quién? El de Cerro. Está buscando mercado y probablemente Brasil. Quiere dejar Cerro Porteño. Ya. No está contento. Mira vos, sé que yo tengo otra información de que su representante no lo quiere largar ahora, lo quiere sacar libre el año que viene. Un año más de contrato tiene él. Claro, pero a los 6 meses puede firmar. Y apunta todo a México. Yo tengo otra información con relación a su representante también. ¿Cuál? Y que hay una cuestión ahí que quedó del tema de México, de la transferencia entre representante y jugador. Quedaron algunos cabos entre ellos. Y habría que apuntarle a Lucas Domenech, su representante. Y vamos a ver si podemos hablar con Lucas. Tengo otra. Un juego de quién tiene más. Estamos tirando la carta sobre la mesa. Claro. Está bien. Bueno, bien, porque ya me enteré que ocurrió, era una cifra pocas veces vista en los últimos tiempos. ¿De qué hablo? De lo que sueldo de lo que gana Chan. Aplazado. El sueldo de Araujo. Es muy alto también. Yo me enteré y me dije, ¿eso gana? El de Araujo. No, así se publicó 65.000 después. Entonces ya se sabe cuánto gana. Yo también apunté a Jan. Tiene que ver con Olimpia. Con Olimpia. Premios. Tiene que ver con Olimpia. Vos sabés muy bien eso. La verdad que tiene. Y vos sabés que son de cancha. Ocurre que se dio antes del clásico. Sí. ¿Quién es lo que dijo sí? Hermano. ¿Vos querés seguir? No, ya sé por dónde va el tema. O ya saben. Este es picadito de noticias. No. Este es chisme. Bueno, el momento. No es chisme. Informaciones. La gente te cuenta. Es información. Gente confiable. Si saben ustedes, ¿para qué yo voy a decir? Este domingo, desde las 20 horas, 3.700 millones con CNT. Salen 2 Nissan Kicks y el poderoso suma 2.300 millones. CNT, el poder de cambiarse, pone muy. Qué fácil que es así. Da el caramelo primero y después sacar, ¿verdad? 72 horas de descuentos reales en Farmacias Catedral. Hasta hoy 31 de octubre disfrutar de descuento de hasta 70% en productos seleccionados. WhatsApp 01829276610, delivery 6277000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. ¿Sabes por qué me voy a callar ahí? Porque si no parezco el típico paraguayo que cuenta algo que está en la sisa. Ayer me pasó esto. Yo vos no sabelo. No. Y vos no sabelo. Y parece que uno le descalifica. Termina lo tuyo y después yo hablo lo que vos no te animás a decir.
No es que no me animo. No, ¿y qué es lo que te pasa? Uno en esta mesa está para escuchar nomás. Interpreto, no. Recién tenía una información que yo hablé con el representante del jugador, pero ahora Francisco está diciendo de que hay una interferencia, que el entrenador, el representante nunca me la nombró, me dijo que es tan espectacular y que no lo va a negociar ahora porque prefiere hacerlo cuando el jugador quede libre. Y que si no, Cerro rechazó esa oferta de 2,5 millones, cuando se acuerdan que habló Carrizosa, esas cosas, y bueno, y que dijo Lucas Domenech fue formar y que para él más me consultó, ¿a vos te parece poco? Le digo, no, para mí es muy buena propuesta para un jugador de este medio y siendo arquero. Era el momento, si me preguntaba a mí, era el momento para transferirlo, y Cerro no quiso, y bueno, prefiero sacarlo libre 6 meses antes de que venza su contrato, y si no me van a tener que dar la plata que el jugador quiere para renovarlo. Eso fue lo que me dijo. A mí me dijeron que estaba buscando casa en Brasil de vuelta. O sea, que quiere y que está poniendo a la venta sus cosas para fin de año. O sea, hay que ver. Para un arquero como Jan, 2,5 millones no es buena plata. Partamos de esa base. Pero dice que no hay que 4 meses. Sí, no es mucha plata. Acordate que Jan, ¿cuántos años tiene? 20 y pico. Un arquero de 10 años. Yo si Cerro lo vendo por 2,5 millones. Es decir, por 2 millones luego le vendo. Bueno, pero si lo valorás. ¿Qué es lo que te pasa? Si lo valorás. Pero el momento de él no, y el momento de Cerro. Si Cerro campeón, Cerro 2,5 millones más una plusvalía. 29 años. No es mucha plata para un arquero. Pero más de eso no te van a pagar, Carlos. Por la edad, por el rendimiento y por el fútbol paraguayo, hay que ser sincero, no te van a pagar. Es buen arquero, no pudieron encontrarle utilizar la ansiedad que él tiene en beneficio del equipo, y eso pasa con muchos jugadores de Cerro. Y propuesta, Carlos, firme, lo único que vino fue esa de México. Y sí, no es fácil vender un arquero, porque hay... No es fácil. No. Pero digo, un arquero de 28 años, cuando eso, 29... 2,5 millones no es para que vos digas, porque vos tenés que comprar. Cerro tiene que comprar un arquero de jerarquía de vuelta, y hoy no es fácil encontrar ese jugador. Por ahí un volante disfrazado, un defensa central disfrazado. No, el arquero es clave. El arquero es una posición clave. Es una de las posiciones más. No le puedes errar. No la puedes errar. No le puedes es una de errar. las posiciones más delicadas para comprar. Sí. En esta fiesta Pechugón te regala 40 millones de guaraníes, 200 vale 200.000 guaraníes en productos que se sortean todos los viernes. Compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país, ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en pechugón.com. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Vuelven los superjueves de Petrobras, 20% descuento en Super 97 pagando a través de Petrobras Premia, con todas las tarjetas crédito y débito de todos los bancos. Sea un superhéroe de la calidad para tu auto. Disfruta este verano como nunca antes con los nuevos aires acondicionados Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo. Con el pacto de confianza NGO y Tokio. Me tocó otra vez ahí para finalizar el partido. Gracias a Dios se fue adentro y ya estamos logrando un pasito más en la Copa. Volver a sumar una victoria para ustedes y para el grupo, ¿qué significa? Y muchísimo. No es la forma que queríamos pasar, pero pasamos en penales, teníamos en mente de hacer un buen partido, hicimos un buen partido, creo que no tuvimos la oportunidad de hacer un gol en el partido, creamos mucho, no nos está tocando ahora, no está saliendo bien las cosas. Pero nos queda solo trabajar y ver qué pasa más adelante. Por último, hoy dentro de la realidad en la cual se encuentra, la cual mencionaba justamente Oscar, ¿el objetivo es llegar a la final y buscar nuevamente defender este título que lo ganaron el año pasado? Claro que sí, estamos a 2 partidos para levantar otra vez la Copa, vamos a entrenar muchísimo, muy duro para poder lograr otra vez el objetivo. Ahora tenemos un viajecito, un partido muy difícil otra vez y vamos a ver cómo nos va. Tacuara, Carlos. Personal duplica tus recargas hasta hoy 31 de octubre. Los gigas de tu pack se duplican con todas tus recargas desde 10.000 guaraníes. Recarga ahora y disfruta del doble de gigas. Elegí la conexión total de Personal. En Encarnación Bella Vista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia oriental, cemento corporativo. 43 habitaciones de nivel superior. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Síguenos en Facebook e Instagram como Bella Vista Hotel Encarnación. Carlos Gutierrez, presidente de Libertad. Gracias por entrevistar a alguien de Libertad. Abrazo, pone Carlito Gutierrez.
Ya conocés los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro con respaldo y garantía Electropar. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, aflocatodo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Es terrible, Oscar Ullón, Está dice, siempre con todo. Está siempre con todo. Desde Coto le dijo que esta campaña contra Olimpia se volvieron flan allí en la mesa, se notó en la entrevista antes de ayer, parece que tiene miedo de hablar. Contra Cerro ventilan todo, dice. ¿Qué es lo que ventilan todo? No el fanatismo de Oscar Ullón nomás. No sé a qué se refiere. A Olimpia, ahora Olimpia puede quedar fuera de la Copa Libertadores 2025, dice. Si no sale campeón, Claro. sí, puede quedar fuera. Sí, claro. Por acumulativo no entra. Está igual ahora con Cerro, porque si no sale campeón el que saldría es Nacional. Y en ese caso, Nacional. Y en caso contrario, el que quede entre Cerro y Olimpia. Mira que Nacional puede quedar también de la misma manera. Si pierde lo de la Copa Paraguay y si no llega a salir campeón, sí, queda le ocurre lo que le ocurrió la última vez que justamente peleaba el título con Olimpia. Entra Sudamericana, sí. Luqueño, Nacional, por ejemplo, están casi seguros dentro de 2 de Sudamericana, mayo, 2 de mayo. Y Guaraní, pero Guaraní va también por el tema de Libertadores. O sea, ahí uno de ellos va a quedar fuera de Libertadores y va a entrar a Sudamericana. Lo que puede llegar a ser un partido sudamericano en Pedro Juan Bravo. Y sí, que después ya tendría que habilitar su estadio y todo lo demás que está en proceso. Por lo menos tiene la intención de hacerlo para Conmebol. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay con el respaldo de Chacomer Automotores. 12-15. En este octubre, Rosa Cismer regala un momento de conexión plena, así necesitas reducir el estrés o aprender a manejar tus emociones. Accede a Conexión Plena, un portal exclusivo donde aprenderás a cuidar tu bienestar. Más info en redes sociales @CismedPY. ¿Qué partido le queda a Olimpia? Ahora juega con Ameliano, después Tacuarí, después 2 de mayo en Pedro Juan, después Nacional local y la última Luqueño visitante. Es el calendario de Olimpia. ¿Y calendario nacional? Nacional ahora juega con Sol de visitante, después juega con Cerro de local, después antes de jugar ante Olimpia tiene la 9ª de las revanchas Tacuarí visitante. 10ª ante Olimpia. Nacional Sol, Nacional Cerro, Nacional Tacuarí, Nacional Olimpia y Nacional Guaraní. Así los es. próximos partidos de Nacional. ¿Cuántos puntos de distancia? 6. Con el detalle de que si iguala en puntos y llega a ganar ese partido nacional, ahí tiene la ventaja. ¿Vos crees que Olimpia va a perder 2? 1. Con que pierda 1 ya le da oportunidad a Nacional de llegar vivo a la penúltima fecha. Sí. Le gana Nacional la última y... Claro. Olimpia va a perder para usted así nomás. Y esto Olimpia ayer deja dudas. Ayer el resultado desde ese punto de vista le viene bien, pues tenés que reaccionar. Esto te sacude, te vuelve. Sí, esto le ocurre. Si vos crees que puedes ganar caminando, ayer te diste cuenta que no se gana caminando. Y Ameliano es un especialista también en sacarse de ese punto. Ameliano es peligroso. Y Ameliano principalmente en los últimos 6-7 partidos. Esto peor está público el partido del domingo. Porque llaman a Pacto Melgarejo. Yo creo que le va a restar público porque... ¿sabes por qué? Yo más bien el horario. El horario domingo. Yo te digo cómo es el hincha de fútbol. Las menores recaudaciones en el pasado de Olimpia son contra los equipos que a Olimpia le cuesta ganar. Una época era Rubio Ñu, entonces la gente automáticamente el hincha no se vaya, porque tiene miedo de perder. Después pasaba con Colegial de una época. De Sol también. Sol, sí. Vos ibas Sol, Sol con el Pinti. Y vos sabés que ni Sur llenaba. Es increíble cómo es el hincha, pero y Ameliano es hoy día si vos tenés que elegir la sombra negra de Olimpia Ameliano que está el que más le ganó una final. No, pero en el ranking debe estar, tiene más victorias seguramente. Entonces el hincha no voy a esperar, no me voy a ir al próximo partido. Normalmente hay mucha gente que piensa así. Y ahora llegó el momento de refrescarte el día. ¿Nunca te pasó que te quedaste con las ganas de disfrutar de tu jugo favorito? Eso ya no te va a volver a pasar porque ahora tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Estamos con Héctor Melgarejo, después con el ingeniero Nito Vera. Hay muchas trascendido, muchas versiones de Tacuarí. Y queríamos hablar con el ingeniero. ¿Cómo te va, Héctor Melgarejo? ¿Cómo andás? Bien, Arturo, ¿y vos cómo andás? ¿Cómo te va? 8:30 el domingo, 8:30 de la noche. Estás esperando, independiente a que Ameliano anda muy bien y en busca de la victoria, estás esperando muy buena recaudación. Vamos primero por el partido propiamente dicho. Ameliano Olimpia el domingo, 20:30 en el Defensores, Héctor. Sí, realmente sí, Arturo, estamos muy motivados, muy esperanzados. Son de los partidos que
que da gusto jugar, que todos los jugadores quieren jugar y bueno, están concentrados y esperanzados que podamos tener un buen resultado y continuar con esta racha. ¿Te basás mucho en las estadísticas de Ameliano Olimpia o no? No, más en este prime que está teniendo Ameliano, ¿verdad? Estos últimos 10 o 12 partidos que estamos entrando en un prime muy alto, ¿verdad? Con rendimientos individuales importantes también del equipo y que nos dan esperanza, ¿verdad? Para vuelta a conseguir la oportunidad de jugar un torneo internacional. Sí, señor, y en eso está Ameliano. ¿En qué incide que Olimpia haya perdido contra Nacional Copa Paraguay, eliminado de la Copa Paraguay y el mismo horario del partido el domingo, Héctor? Lo del partido, lo de perder no creo que incida nada, Arturo, porque, bueno, igual es un campeonato diferente, Olimpia tiene grandes chances de salir campeón, yo creo que es uno de los pocos partidos que va a disputar en un estadio grande, atendiendo al cierre del Defensores para el partido contra Argentina y que tiene 2 partidos en el interior, ¿verdad? Entonces yo creo que la gran oportunidad que tiene el pueblo olimpista de verle a este Olimpia puntero va a ser el juego del domingo, ¿verdad? El horario sí, el horario no es un horario adecuado, creo yo, para el fútbol por los problemas tenemos, problemas de transporte, problemas de seguridad, al día siguiente es un día laboral, los chicos también van a la escuela y sabemos que el que se traslada hasta Sajonia del área metropolitana ya estaría llegando, pasando la medianoche a sus hogares. Estás pensando en una buena recaudación, por eso te pregunto. Sí, Arturo, tenemos esa esperanza. Hoy día para nosotros todo suma. Vemos dinero y vemos ladrillo, Arturo, vemos dinero y vemos que se transforma en ladrillo para terminar nuestro estadio. No, por eso te pregunto con mucha franqueza. Ustedes ganar y también llevarse la recaudación, que es tu objetivo. Claro, eso sería el combo perfecto, Arturo. Y bueno, gracias, Héctor, muy amable, Héctor, gracias por tu tiempo. No, por favor, a las órdenes. Gracias, Héctor, discúlpame, Víctor, ingeniero Nito Vera, perfecto. porque hay varias versiones y queremos la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad con el ingeniero Nito Vera. ¿Está él? Ingeniero, ¿cómo te va? Ingeniero. Hola. ¿Qué tal, ingeniero? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Muchas versiones, muchos trascendidos. Yo no sé si esto es lo que se te puedo preguntar, lo querés manejar más internamente. No, por favor, ¿por qué tiene que manejar? No hay nada que esconder, no tenemos nada que esconder. Deudas a jugadores que se fueron, incumplimiento, falta de pago, ingeniero. Jugadores que se fueron, hay acuerdos que se están pagando. Deudas, incumplimientos, no sabría decirte. El salario nosotros abonamos normalmente. Tenemos que abonar ahora, en estos días, el salario correspondiente al mes de octubre. Pero no sé, no. O sea, no existe eso. Ahora sí es cierto que en su oportunidad, yo en el último partido manifesté a los jugadores que los que quieren continuar en el club tienen que demostrar esa gana y esa actitud de jugar, y los que ya no quieren jugar en el club, que no tienen esas ganas o ya no demuestran nada, las puertas están abiertas para salir y tratar de negociar para que lleguemos a un acuerdo. Eso es verdad, porque yo lo dije en el vestuario después del último partido. ¿Y quiénes se fueron? ¿Se fueron después de tus palabras? Y se fue el arquero. Wagner, manifestó su intención de ir. Estamos negociando con él. Yo creo que en toda negociación siempre hay un tire y afloje. Y yo creo que sí, que se va por de pronto ya no va a jugar el partido que viene, porque está lesionado. Y bueno, y él se va a ir. Yo creo que se va a ir. ¿Y otro? ¿Que te das cuenta, sensaciones de que está dejando? No, los demás son aquellos que ya habíamos conversado anteriormente. El caso de Víctor Ferraz, que ya sabes la historia, cuando estuvo Robert Pereira. El caso de Berrío, que también manifestó su intención de salir, que ya se fue también. Y nada más, el resto sigue firme, estamos practicando normalmente, estamos ansiosos
Es difícil la situación, no podemos dejar de reconocer que estamos en una situación muy complicada, pero no nos vamos a entregar. Los que quedaron manifestaron que van a poner todo de sí y lo están haciendo, lo están demostrando en las prácticas, y vamos a pelear hasta el último, hasta que nos dé matemáticamente la opción de pelear, lo vamos a seguir peleando, y si fuera posible más, vamos a pelear más también. Está bien, ingeniero Nito Vera, lunes contra Cerro en La Olla. Así es, Arturo, un partido complicado, difícil. Cerro también tiene quizás sus problemas igual o menor que el nuestro, ¿verdad? Pero son partidos que hay que jugarlo. Yo creo que los jugadores están motivados, tenemos jugadores de experiencia que están llevando adelante a los chicos y que son los baluartes que nos llevan a pensar y a soñar todavía que podemos conseguir tratar de salvarnos del descenso, y bueno, apostamos a ellos, reconocemos su don de profesional, de jugador, y bueno, estamos muy ansiosos de ese partido y lo vamos a disputar como debe de ser, como todo equipo de primera división, y vamos a poner todos los partidos que nosotros vamos a poner todo. Sí, ingeniero, y después Olimpia, justo les agarra este tramo seguido Cerro Olimpia, cuando tienen la imperiosa necesidad de sumar, ya que tienen que descontar con urgencia la diferencia para salvarse. Sí, Víctor, son situaciones que se dan en el fútbol, esto forma parte de lo que es el fútbol, y bueno, y son partidos que a los jugadores les motiva también jugar, hay que reconocer eso, ¿verdad?, de que jugar contra Cerro y contra Olimpia indudablemente que motiva, ¿verdad?, uno contra Cerro por el hecho de la historia en sí, de lo que representa Cerro, todo en el fútbol paraguayo, y ni qué decir Olimpia, que es el que está puntero, el que tiende a ser campeón, o tiene la mejor perspectiva para eso, ¿verdad? No solamente eso, después nos queda Nacional también, o sea, son partidos que tenemos que jugarlo, de todo, de buena a primera, y llevar adelante, y por sobre todas las cosas mantener una actitud positiva y demostrar de que se quiere jugar, que la camiseta es la que pesa, la que nosotros queremos, y nosotros no nos vamos a entregar desde lo que es la comisión directiva, de mi comisión directiva y todo, no nos vamos a entregar, vamos a seguir peleando, y si las cosas no salen y tenemos que ir a la intermedia, y lo haremos con mucha fuerza, trataremos de volver lo más rápido posible, pero no termina el mundo, esto es fútbol, es una rueda, gira, mañana puede estar arriba y hoy puede estar abajo, así es la situación. Bueno, ingeniero Nito Vera, entendemos y comprendemos muy bien el momento de esta cordial esfuerzo que está haciendo vos y directiva. Chao, ingeniero Nito Vera, muy amable. Gracias a vos, Arturo, por recordarte siempre de nosotros. Un gran abrazo para todos ustedes. Gracias, ingeniero. Igual, Nito Vera. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Usibeyala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Ferropar S.A. con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando La Mora, esquina Morquio. Teléfono 021-220-737-8. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. El que se vio beneficiado ayer con la combinación de resultados de Copa Paraguay, principalmente la eliminación de Sol, es Ameliano, porque cualquiera de los que sea campeones y vaya a Libertadores estará por lo menos en el 7º lugar de acumulativo, y eso hace que se habilite el 8º cupo para clasificación a Sudamericana. Ameliano ya tiene 50, el que lo sigue es Sol 39, así que 11 puntos de ventaja, prácticamente un hecho que va a confirmar su participación internacional Ameliano. ¿Qué puso Coto Nogués en la red de niño? Sí, señor, vamos a... Porque le podemos llamar a Coto Nogués, no solamente tiene que hablar cuando gana. Anoche subió un mensaje. Digo por el mensaje que dice el niño. A las 10:42 de la noche. Derrota que nos duele porque en Olimpia tenemos que pelear todo siempre. Felicidades a Nacional por su desempeño, a dar vuelta a la página, seguir enfocados en el torneo clausura y pelear para lograr lo que nos propusimos. Este domingo tenemos otra final y necesitamos del aliento de todos. Eso fue el mensaje anoche finalizado el partido ante Nacional. Carga cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000, te llevas una Ferrari coleccionable más 95.000, te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Cell. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicado en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Pacaraí, a metros del peaje. Síguenos en redes sociales o comunicate al 081-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Da
Gira tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Ustedes no cambien de idea. Olimpia está para el título. Sí, para mí sí. Para mí también, para vos. Sí, para mí vos? sí. ¿Para vos? Para mí sí. ¿Para vos que no? Sí. Después de lo de anoche le doy una chance a Nacional. Y serio Voy candidato. partido a partido después de ver la Nacional ayer. Yo creo que puede llegar con chance en ese mano a mano Olimpia Nacional. Todavía no garantizo. Porque el otro dije en el programa en Full Hablando TV 80%. Después de verlo ayer le bajo 20%, 60% de momento. ¿A quién? A Olimpia. ¿Así le baja peor? Sí, día a día, partido a partido, voy viendo, voy testeando. Vos no le das los créditos a Olimpia, pero. Tenía 80 el domingo. Y después de lo que vi anoche no. Después de lo que vi anoche no. Y yo entiendo lo que está diciendo. Y le existencialismo. Equipo alternativo, niño. ¿Qué está haciendo? No entró Juan González, que está en la reserva nacional. Todo de Olimpia, digo. Todos entraron jugadores que están en Olimpia. No es lo mismo. ¿Qué es lo que dice él? ¿Quién? Sí, Carlos dijo caminó. Que descubrió América. Le suena el timbre en el momento oportuno. En el momento oportuno le suena el timbre a los jugadores. Que descubrió América, Carlos Quise. ¿Y el timbre de qué hace cuando te suena el timbre? Alerta. Tenés que ver que viene. Pero Palermo ya dijo en su declaración, esto nos obliga a replantear todo. Él fue un sacudón. Por eso al comenzar señalábamos que ellos creyeron que tenían más de lo que tienen. Va por buen camino. Entre comillas, y que se entienda, positivo, entre comillas, es que le ocurre ahora. No le ocurre faltando 2 fechas para la finalización del campeonato, ahí peleando el título, y que por un partido que pierda así termine perdiendo el campeonato. O sea, eso sí, está a tiempo, pero tiene que levantar. Es cierto, quedó fuera de la Copa. No se debe relajar. El peligroso es nunca una derrota le mira desde ese punto es positivo. Es decir, esto es una sacudida a ver cómo reacciona. Después vamos a ver cómo reacciona el domingo. El domingo se volvió a convertir en un partido similar a lo que fue frente a Libertad y frente a Cerro. Claro, vos sos técnico. Permitido ya no tiene más. Es más, mirando un poquito el calendario, creo que le toca uno difícil, fácil, difícil. A partir de aquí, difícil digo en la complicación de Ameliano. Con el respeto a Tacuarí, me parece fácil ese partido y difícil el juego de 2 de mayo. Mirando los próximos 3 partidos que tiene Olimpia, veo 2 juegos complicados y uno que en principio no debería tener problemas. ¿Qué hace vos, Palermo? Con Prato y con Deblis. Prato ya no está. No tendría que jugar contra el... No puede lo jugar. Pero ya te dio señales Palermo de que con él no hay nombre. Ya te dio señales ahora. Pero no porque no hay nombre. Bueno, en el sentido que... funcionamiento. A él le gustó, y señalábamos nosotros, el partido de Libertad fue lo mejor de Olimpia en esta cantidad de partidos, porque consiguió algo que no había tenido, un poquito más de dinámica, de agilidad. Más que el clásico. No, Libertad primero, y después en el clásico. Pero si yo tengo que elegir un partido, quien jugó mejor, yo elijo Libertad. Dentro de que no fue tan clara la victoria, Libertad en algún momento le superó y todo, pero Olimpia fue un equipo de transición rápida y generó situaciones, no teniendo la posesión de la pelota. Con Cerro, encontrar los 7 minutos 2-0, y después no supo manejar el partido. Lo mismo le pasó a Nacional ayer, que hay que decir también, con el 1-0. Yo no creo que haya sido mérito de Olimpia que se vaya y Nacional se metió atrás. Yo tengo mi duda, no sé si vos enteraste como que retrocedió algo. Nacional un poquito. La salida del volante. Gómez, Mesa lesionado, lesionado. Se replegó un poco, ¿cierto? En camilla lo retiraron. No, salía en camilla. No te molestes conmigo. Si yo te digo, si hacía Deli el partido 1-1, ¿qué iba a pasar? El penal. Acabo de decir. No, pero con el 1-0 se quedó. Retrocedió peligrosamente. Claro, pero no, el niño sigue apostando a Nacional. No es que Olimpia lo metió y lo hizo retroceder. Como que ellos tomaron una cautela. Sí, esa sensación que dio el partido, que es lo mismo que le pasó a Olimpia. A Olimpia con Cerro, después del 2-0. Después del 2-0, sí. Pero luego sabes que quiere pasar en nuestro campeonato. El otro día un ejemplo pasó con Guaraní Luqueño. Guaraní se lo llevó por encima a Luqueño, le hace el gol y allí Guaraní se tira para atrás y despierta a Luqueño. Y después cambió todo el partido. O sea, quiere pasar a veces pasa porque tenés tanta necesidad de ganar que querés cuidar más el resultado que seguir jugando. Y pensás que cuidar es meterte atrás y es peor. Mientras más lejos esté de tu arco, mejor. Claro.
Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100 disponible en todos los supermercados y despensas del país. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solari Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral. Acorda sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 Casico Villec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y X. Fleming. El tema de Olimpia es que capaz no jugó por cupo de extranjero. Sí, porque ya había 4 en cancha. ¿Fue un error o fue un error de Palermo? En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Por qué tocó su defensa? La primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001, La Plata Empeños. Te ofrecemos mucho más dinero por tus objetos de valor. Empeñar en La Plata es fácil, rápido y sencillo. Contactos al 0981-950-900. La Plata es justo lo que necesitas. Espera un ratito, Pancho, estamos atrasados. Tener tu casa propia ya es una realidad. Con Bancop tenés la posibilidad del préstamo AFD con tasa de interés del 7,9%, así cumplir tu sueño y construir tu propio espacio como siempre quisiste. Bancop crece desde la raíz. Que Palermo sigue dando crédito a Hugo Benítez, le guste a Carlos Quiso o no. Premiamos la fidelidad de nuestros clientes con una Ford Explorer 0 kilómetros 2025, además de 100 espectaculares premios. Tu compra hasta el 31 de enero puede ser el ganador del mayor premio de ventas del país. Boyani, esquina Músicos del Chaco, ingresa a tupi.com.py. La gente sabe. No, es un reproche para Palermo. Lo que le dijo Quise le hizo saber a Palermo. Secom presenta la evolución en cementos con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando gracias a su planta de última generación y profesionales altamente capacitados. Cada producto se sostiene con calidad, durabilidad y resistencia. Secom, la evolución de los cementos. Comagro cuenta con soluciones en generadores eléctricos y electrobombas capaces de cubrir cualquier necesidad, tanto en la casa como en la industria. También cuenta con soluciones para la limpieza del hogar, soldaduras, compresiones de aire. Comunicate al 021-518-03000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. ¿Y vos también pensás igual que no es Central Benítez, verdad? No, para mí no es para Central y menos por un equipo grande. Disfrutar Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Entonces vos ves una cosa y Palermo ves otra cosa. Atención todos los que buscan grandes ahorros. El Ahorrazo tiene descuentos para tu casa o negocio. Compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. Visítanos y llena tu carrito sin vaciar tu billetera. El Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Yo no creo que Palermo haya subestimado a Nacional. En octubre cumplimos 39 años cuidando tu futuro. Afiliate con 140.000 guaraníes y te exoneramos la matrícula. Puedes contar con nuestras soluciones financieras. Visita nuestras redes. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual Jubilación Privada Voluntaria, 39 años cuidando tu futuro. Este golpe es duro, Nissan... Sí, seguí. Nissan te trae esta promoción. Lleva una Frontier doble cabina 4x4 con service gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros, 6 airbags de serie, pantalla multimedia 8 pulgadas. Retírala en cuota $299 al contado, $33.990. Financiación propia del Grupo Hogar de Mansinfo en nissan.com.py. Parece que ustedes no entienden. La última fecha es Nacional Olimpia, ¿verdad? Penúltima. Y hay que ver los puntos de ventaja que hay ahí. Claro, ¿cómo llegan ahí? Esa va a ser la realidad. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi RI, 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 021-600-7731, Wilmar SRL. Hay que ver cómo maneja ahora porque cambió medio campo, después lo puso, se cambia el hilo y hizo. Y 3 de los titulares metió de una en la primera tanda de cambios. Si te duele la cabeza, el hombro, los pies o los brazos, Yopuy Super Quitadol Forte, el ibuprofeno de acción segura y eficaz para cada dolor en Quitadoles de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. 2 en realidad, porque Derli era el tercero, con Alex Franco y Rodney Redes en esa ¿Quién le primera va a decir tanda con de el cambios? debido respeto a Derli Jalomina? ¿Quién le dice? Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Animate a probar sus puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete a Control Hot Passion, Control Los You Are. Atención amantes de los buenos sabores, llega la Porcina, la nueva marca de embutidos que tiene lo que buscas para disfrutar en familia. Panchos, el clásico parrillero, las irresistibles bienes, jamones y fiambres. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Este 23 de noviembre llega a Asunción la final de la Conmebol Sudamericana. La gran conquista del continente inicia en las gradas. Adquirí tus entradas en conmebol.com. Conmebol Sudamericana, la gran conquista. Hay una imagen en la televisión terminado el partido, no sé si vieron, donde le enfocan a Derli González
y tenía ganas de... Es decir, no vi lágrimas, pero su llanto era interno. Estaba muy afectado, tenía los ojos brillosos, una impotencia, se sentía culpable. La imagen es clarísima en eso. Terminó el partido de Erlis. No le vi llorar, pero por fuera, pero por dentro estaba llorando. Y cuando se fue Prato, toca así el banderín, como golpeando el banderín. Cotrell ya había caminado 80 metros. Sí, pero lo que digo, Carlos, es, pero no porque lo cambió. No, porque él sabía que podía... Es consciente que no jugó bien. Enojado con él mismo. Si vos manejas, estas son las cosas que yo trato de interpretar. Entre Prato y Derli, hoy, en este momento, olvídense de los antecedentes. ¿Quién está mejor? Tendría que estar mejor Prato. Bueno, es Prato, ¿no? Pero los últimos partidos... Así todo está mejor Prato. No compare solo el partido. Prato, vamos. Entonces, él no recibió mucha pelota. Vos metés dos que saben un poquito con el balón. Franco, que es tu iniciador de juego, y le metés a Redes, que es un picador. Porque Hugo Fernández no te pica por esa zona. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿por qué no le dejas 5 o 10 minutos más a Prato, que vos venías viendo que estaba jugando mal, juntarle a los dos que más saben? Porque para jugar bien vos aumenta tu chance de jugar bien cuando jugás con jugadores que saben jugar. Para vos técnico, con lo que tenés en tu recorrido como técnico, Carlos, y yo Prato, y yo te miro y me mira, ay, mira que dicen todos, a lo mejor el mismo Prato le digo, hasta aquí llegamos. No. No digo yo que le mire así cara a cara y le dice cambiame. A lo mejor entiende, le dice para... No, Prato no es así. Una de las cosas que vos más destacás de Prato, su voluntad, su lucha, su carácter y su enseñanza al reto. Correcto, su carácter, sí. Las ganas que tiene. El jugador distinto es diferente. Las ganas que tiene de mostrar un carácter dentro de la cancha. Ese tipo de jugador no se quiere ir nunca. Entonces, no podemos creer que él quería irse. Él no se quería ir porque además, un minuto antes hace la asistencia esa. Entonces digo, vas a meter dos que saben con la pelota, más de lo que estaban. Dejarle un rato. Déjame preguntar directamente ya. Levante, ahí meter la Derli. Bueno, decime vos el efecto que produjo la eliminación de Olimpia en la Copa. Ahora ahí, ¿qué pretensiones tenía Olimpia y cómo queda ahora? En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas con salida a rutas importantes, 9 al acceso sur, contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la Cambié vida. Tu cara, Carlos, quise, ya volvemos. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py que protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Carlos, que hice dirigiéndome, iba a pensar lo que yo estoy pensando. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Decí bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. ¿Qué quiere Palermo? Para él, independientemente a lo grupal, salir campeón con Olimpia en el Clausura, ser campeón de la Copa Paraguay. ¿Por qué? Aumentar su prestigio. Ya dijiste todo. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en la Lambaré sucursal 21, Cacique en Lambaré esquina Testanova, con descuentos, la atención personalizada que nos caracteriza. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Se le cortó la mitad a Palermo. Claro. ¿Sí? La torta. ¿Cómo no? Si Palermo era campeón con Copa Paraguay y con el torneo Clausura, y cuando llegó iba a decir ganó 2, iba a ser Super Palermo. Además serían sus primeros títulos como entrenador. Claro. Es decir, Doblete, hoy, independientemente a la importancia de Palermo dentro de esto que ha hecho en Olimpia, también es una gran ayuda para Palermo lo que Olimpia le brinda a Palermo. Ayer no le da a Palermo, lo que Olimpia le brinda a Palermo, claro. Y Palermo es lo que le brinda al Olimpia. Y por eso te digo, pero no solo Palermo a Olimpia, Olimpia también lo está prestigiando a Palermo. Sí, cuando la cosa estaba mal, porque Olimpia atravesó una crisis con Palermo que dijo él, yo no voy a poner más, y que no le gustó a Carlos que hice su frase. Sí, es que una digo, cuestión de códigos. Sí, pero no voy a terminar. No, agrego porque si no... Sí, a la puta. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z Mujer, Salud y Belleza, recupera la Z Hombre, mayor rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera el naranja, recuperación y vitalidad, activa tu energía extra con recuperar y lograr lo que te propongas, calidad pasa. Voy a buscar un huevo y a traer mañana, ¿sí? ¿Me permiten? ¿Sí o no? Sí, voy a traer un huevo. Vuelve la gran oportunidad para adquirir un vehículo 0 kilómetro Cadán Motor Show del 14 al 24 de noviembre, nivel 3, paseo La Galería de 10 a 22 horas, variedad de marcas, lo último en tecnología y la mejor financiación. El mundo automotor en un solo lugar, Cadán Motor Show. Porque si Palermo, ya no, yo tengo mi prestigio como esto y aprovechar las circunstancias, él podía decir,
me quiero ir, me voy. Pero Palermo se quedó, porque él confía, le da crédito a sus muchachos y él confía en sí mismo. O si no, le abría las puertas del Olimpia. Él cuando dijo lo que dijo porque ya estaba hasta acá. Sí. Y es lo que yo le interpreto a Palermo, hasta acá ya estaba. Porque las cosas no salían, la crisis del Olimpia, inhibición, no puede contratar jugadores. Y más de uno le pudo haber dicho a Palermo, ¿para qué asumiste? El famoso, ¿acaso vos no sabías? El segundo le dice, yo te avisé, ¿eh? El tercero le dice, yo conozco. Y Palermo... Era pesado el desafío. Y Palermo dijo esto con total franqueza, moleste o no moleste. Ahora, ¿cómo interpreta la mesa acá? Ya es otra cosa. Porque me mira a mí. No dejo de coincidir con Carlos. ¿Qué es lo que coincidir con Carlos? Y que Olimpia también le da. Y yo me dije que Olimpia no le da. Una cosa es salir campeón en otro equipo de menor renombre, otra cosa todo el ruido que hace. Es el club más importante que agarró Palermo. Primer punto. Pero segundo, que dice, segundo punto. No entienden lo que yo le estoy diciendo. No, esto nomás. López acaba de decir hoy, le tuvo la determinación de dejarle afuera a los nombres, no armas de equipo con los nombres, dijo. Entonces, hace 3 meses atrás, que a mí es lo que yo cuestiono, él dice, ahora yo voy a hacer el equipo, cuando yo toda la vida pensé que él hacía el equipo. Ahora, que él acepte sugerencias, y dice, no, ahora se terminó. Yo eso nomás lo que cuestiono de yo interpreto, Carlos, que él dice, a mí no me van a armar el equipo, pero me dan nombres. Eso es lo que yo entiendo de Palermo. ¿Por qué no le proba él? Porque en los clubes hay asesores, sí, y más acá el fútbol hay coordinadores que te pueden decir, ¿por qué no le probás mirá, yo lo conozco a este es así? ¿Dónde está la falta de Palermo con su franqueza? ¿Dónde está? Podemos tener diferencias, claro. Yo no estoy diciendo, y te respeto a vos, y te respeto a Pancho, pero le dio oportunidad a todos, Arturo, a todos los jugadores. Pero Palermo lo que dijo significa, no me venga más con nombre. Porque cuando vos andas mal, lo primero que te sugieren es, cuando va bien, todos se callan. Cuando andas mal, fulano saca. Entonces, cuando vos te sopesas, alguien te tiene que levantar y te habrá dicho, haceme acaso a mí, el famoso yo te avisé, garantiza. Esto, aquello. No sé si garantiza, en el Paraguay no garantiza a nadie. Para mi concepto, el fútbol paraguayo no garantiza. Tiene que tener una gran afinidad contigo para que alguien te diga, yo te avisé. ¿Y por qué? ¿Por qué no le van a decir? Pero vos... no hablas, Germán Cafa, me callo. Vos mismo llegás a un club, Palermo llega al Olimpia, él le tuvo que haber escuchado a todo el mundo, porque él necesitaba llenarse de información y después ver en la cancha si es correcto o no es correcta la información y después tomar las decisiones a quién alistar. Él le podía preguntar a Richard con quién te sentís más cómodo. Dice, está listo, te voy a poner con Richard, veo un entrenamiento, no me gusta lo que juega ese muchacho, con quien quiere jugar Richard. Entonces le digo, Richard, vení acá. Que eso pasa muchísimo con los referentes. En todos lados pasa. Sí, en todos lados. Entonces, yo lo que cuestioné en ese momento es eso, y él no me mostraba algunas decisiones que yo diga, este es un entrenador, intenta cambios diferentes, tiene otra visión. Más o menos vos veías lo que él iba haciendo. Después, él tenía mucha confianza, y hay algo que tenemos que darle, él a pesar de la mala campaña en la apertura él confiaba, por lo menos en sus declaraciones, que le crea o no es otra cosa, él confiaba plenamente en su plantel. Ahora, eso también dijo públicamente. El torneo, la Supercopa puede llegar, la última, la que se juega, esa no va a querer perder, obvio. Sí, pero bueno, acá para ir acá vos tenés que saber lo que está pasando acá para llegar acá. Claro. Acá cuando pasó eso, ¿qué fecha fue? Y eso fue cuando pierde ante Ameliano en para 1. Faltaban 4 o 5 fechas para terminar la apertura. Eso fue la apertura, el día que se cerró para 1. Sí. Porque no estaba en racha y Olimpia ya quedó 6, 7 puntos abajo. ¿Dónde estuvo el error de Palermo? Asumir, obviamente, que no pude encontrar equipo por una cuestión mía de nombres propios. Ahora sí, lo que tengo claro que le he dado oportunidades a todos, ahora ya no recuperando algunos jugadores que estaban lesionados y no habían tenido minutos, pero creo que la gran mayoría ha tenido minutos, así que a partir de ahora será cuestión de, no existen nombres propios, no existe trayectoria, no existe nada, voy a poner al que yo considere, sea el jugador que sea, pensando y priorizando las necesidades del equipo, obviamente haciéndome cargo de que
en algunas cuestiones pude haber elegido creyendo que algún jugador me podía haber dado más resultados que otro, y en eso puedo asumir la responsabilidad de haberme equivocado. Obviamente que no te voy a decir qué nombres propios pude haberme equivocado en una formación u otra. Ahora sí está claro que para el jugador ya me ha conocido desde que llegué, que todos han tenido sus minutos o han tenido su posibilidad de demostrar en cancha quién está preparado para ponerse la camiseta de Olimpia y representarnos de la mejor manera. Y yo... Te dijo Martín Palermo, ¿qué vamos a hablar con Carlos Rejala? Está Carlos Rejala. Suena. Carlos Rejala, te estamos llamando, que me escribió el domingo después del partido. Y no me llamaste, me dijo, ¿y por qué no le llamamos a Carlos Rejala? ¿Qué pasó el domingo? Después del clásico de Naveo. Sí, porque el lunes hablamos del clásico, obviamente. Pero del lado de la victoria de Olimpia. Y entonces por ahí vino el tema. Las cubiertas Kumu te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Kumu Paraguay, la única cubierta en Paraguay con garantía especial. Encontrarlas en Chacomer. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotizar mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en el Slot del Sol online.com. Vení a Bristol y aprovecha el Black Friday 2024. Desde 40 hasta 70% de descuento con las cuotas más bajas y sin entrega inicial. Participás de la promo 3.000 millones. El 30 de noviembre sorteamos una moto Buller. Ingresa a bristol.com.py. Le llegó Carlos Rejala y le llamé, no contesta. No sé, vamos a llamarle para la Nochebuena, Navidad. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Ding, ding, dong, ding, ding, dong, vamos a cantar. Sí, a lo mejor tiene su ya está ya. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CBH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Bracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colvin. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971-2. Llegó la Feria Isuzu País hasta hoy 31 de octubre. Visita cualquiera de nuestras sucursales y llévate tu Isuzu. No pierdas esta oportunidad única, representa Automotor. Ahora, lo que dijo Roque Santa Cruz es preocupante para Libertad. No dijo uno más. Pero es la realidad. Sí. Es la realidad. Que viene el ganar, pero que tienen que levantar y que va a costar un tiempo. Bueno, te voy a decir una cosa. Él va a seguir en Libertad como gerente, ¿verdad? Yo creía que va a jugar un año más. Yo no descarto que juegue. En el peor de los casos, 6 meses. Yo le veo así. Sí, yo le veo jugando. Yo creo que se va. Yo también creo que se va. ¿Vos? Yo creo que se va. ¿Vos? Tendría, para mí, en mi opinión, ya hizo demasiado por el fútbol. Tendría que pasar para otro lado. ¿Vos? Director deportivo. Arranca la apertura jugando. Arranca la apertura. Copa Libertadores. Sí. Para mí arranca como gerente de Libertad. Además, ¿cómo te va? Discúlpame, Carlos Quiche. Sí, ¿Cómo señor. te va, Carlos? Arturo. ¿Cómo anda, Carlito Rejala? ¿Cómo anda? ¿Cuánto tiempo, Arturo? Bueno, contanos tanto tiempo. Me escribiste después del partido y te estamos llamando. Tu candidatura ya comienza ahora para la presidencia del Cerro, Carlos. Olvídate. ¿Eh? No, Nasa, me estás reprochando. ¿Por qué me voy a olvidar de vos? No me reten. ¿Eh? Vos me pusiste a mí, tío querido, y yo te respondí, te llamo mañana, ¿verdad? Sí, señor. Y ocurre que se fue después del clásico. Esto vos me escribiste el domingo de noche. Sí, señor. Bueno, y te pido disculpas porque el otro día todo era Cerro Olimpia, Cerro Clásico, me mandé. Después fue Copa Paraguay. No, es que te estamos desacreditando a vos. Te queremos escuchar a vos. Gracias, Arturo, querido. Muchas gracias y gracias a Carlos. Creo que está Jorge también por ahí. Sí, estamos los compañeros. Víctor, así mismo. a Francisco y a Darío, ¿verdad? Sí, así es. El Mambi. Sí, todos. Contanos, Carlos, ¿qué pasó en tu mente? ¿Qué querés? ¿Qué te propones? Contanos, Carlos Rejala. ¿Sabes qué, Arturo? Yo voy a hablar tanto de mi fanatismo,
voy a hablar cómo comenzó esto hace un tiempo atrás, ¿verdad? Venía siguiendo con bastante frecuencia el torneo, las copas, y mi hijo tiene 11 años, se llama Carlito. Y nosotros nos fuimos, bueno, nos vamos a la cancha bastante, qué sé yo, qué sé cuánto. Él me sigue para ir realmente porque es un fanático enfermo de Cerro Porteño. Y entre eso me dice, papá, me quiero verle afuera a Cerro. Hace mucho no nos vamos, me dice. ¿Y dónde, papi? Y así yo me quiero verle a Fluminense. No dudé un segundo, compré pasaje y nos fuimos ahora, en familia. O sea que Arturo, perdimos ahora. Y él que siempre escucha que los perros hacen la liga. Sí, Carlito, no, serio, porque el club, las cosas, el asado, famoso ahora. Y perdimos a Arturo y le di a mi hijo y le di a todas esas 3.000 personas que se fueron a acompañar. Y me dijo, me golpeó mi hijo, entonces se cree Guardiola mi hijo. Y me dijo, papi, vos me hablas en serio me decís, dijo. ¿Y qué, papi? Le dije, vos en serio no vas a hacer nada por nuestro club. Y ahí se me partió todo, Arturo. Y yo le dije, él me dijo, claro que vamos a hacer algo, papá. Claro que vamos a hacer algo. Y ahí me dijo, prometeme, papá. Por favor, te pido. Los ojos llorando. Te prometo, papi. Vinimos, empezamos a perder todo lo que hay acá. Y el tiempo es la cancha es lo tema. Y me dice, papá, yo sé que estás trabajando por lo que me prometiste, pero tiene que ser ahora. No espere más. ¿Y sabe qué pasó, Arturo? En una de esos cumpleaños infantiles, nos fuimos a Surubí en la casa de un amigo. Y eran las 8 de la noche, justo ese día perdió Cerro, ¿verdad? No me acuerdo contra quién. Y agarra y los pibes, los compañeros de Carlito, y saltando, gritando. El cántico del equipo contrario, ¿verdad? Y salta mi hijo, y justo ya que nos asustamos con mi señora, y salta mi hijo del auto, se va a la camioneta y dice, papi, no aguanto más. ¿Qué te pasa? Yo soy el único cerrista del 330. Y eso me partió, Arturo. Y ahí nació realmente la decisión, pero el trabajo ya venía haciendo de hace bastante tiempo. Esa es la verdad de cómo nace esto, Arturo. Y eso es una pregunta, Carlito Rejala, en respeto a tu familia. ¿Te partió el alma lo que te dijo tu hijo? Nosotros no vamos a la cancha, Arturo. No, te partió el alma, ¿verdad? Me partió el alma. Vos sabés que verle llorar a tu hijo por Cerro, por tu club. Y vos sabés cuánta gente ya se fue así, Arturo. Cuánta gente ya se fue. Y estoy cansado, Arturo. Como hincha de yo. Chicueray, basta. Se acabó. Se acabó, Arturo. Se acabó. Y el que me conoce sabe que yo no soy pelota pecoña y juego hasta las últimas consecuencias. Este es un desafío que va a subir personal, familiar, verle llorar a tu hijo, subirse a la camioneta, ver la diferencia del tradicional rival que vos no le mencionaste, como diciendo, papá, estoy perdiendo por goleada. Así es. Yo provengo de una familia complicada, Arturo. Y yo soy del Paraguay profundo, de verdad te digo. Sí, hablamos una vez, hablamos largo y tendido de tu familia de San Lorenzo, charlamos. Y yo, sí, señor. Y yo te voy a decir algo, Arturo. Sí. Cerro no es hereditario. Cerro no es que vos agarrar con un contrato le decís fulano, y eterna, perfecto, perseculorum. No es así. No es así. Hay muchas mentiras, Arturo. Hay muchas mentiras que hay que decirlo.
Y yo te digo hoy, mi querido Arturo, se acabó. Si hay algo que yo te puedo prometer hoy, porque no me gusta prometer, me gusta comprometerme, pero sí te prometo que se acabó. Va a ser un duelo, en el buen sentido de la palabra, el que vos te propones. Y te voy a hacer una pregunta, Carlos, con mucho respeto. Mantener un club, estar al frente de un club significa mucho dinero, muchísimo dinero, y más tratándose de Cerro Porteño. Vos tenés un plan trazado, no te dicen versos por decir, y perdón por lo que te voy a decir, Carlos, no están utilizándote para hacer un enfrentamiento, porque por lo que vos decís, esta es una lucha tuya que comienza con vos. Yo te tengo un enorme respeto, Arturo, y por eso te voy a responder, porque yo sé que me decís con el mayor de los respetos. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Conociendo mi historia, pues yo sé que ya hablamos de esto. Sí, sí. Yo te resumo. Yo salí de mi casa con una mano enfrente y otra mano atrás. Sí, señor. Hace 23 años. Sí, señor. A Dios gracias, con la bendición de Dios, la Virgencita, el Espíritu Santo y mi señora y mis hijos. Hoy damos fuente de trabajo a más de 1,000 personas. En Paraguay y en Brasil. No me tiembla el pulso y no me van a hacer correr con la historia de la vida. A mí, Arturo querido, a mí, con lo que yo viví, con lo que yo puedo dar testimonio de fe personal, que con gestión, con equipo, con gente capacitada, de primera, que esté presente y no abandone el club, que ame su club, que mame Cerro Porteño. Yo hoy te garantizo, yo no que estoy... más temprano que tarde se lo va a hacer otra cosa. Yo no te estoy desacreditando, Carlos, para nada. Tomarlo bien en mi pregunta, que es muy respetuosa, porque ya charlamos hasta de tu vida familiar. Lo que digo es que asumir, sí, meterle, Carlos, darlo para adelante, nosotros te vamos a apoyar. ¿Cómo va a ser tu plan? Yo no digo que no luches en tus objetivos, que querés hecho para menos nada de tu objetivo. Digo que el alcance a lo que querés llegar, y el compromiso es enorme. Consultás, preguntás, el amor a la familia, tu hijo que lloró. Hay muchas cosas en lo emotivo, en lo económico, en todo lo que representa candidatarse a la presidencia de Cerro, Carlos. Candidatarse a la presidencia de Cerro, aparte de ser el honor más grande que uno puede tener, no es algo muy serio, Arturo. Sí, sí. Pero yo te quiero responder esto. La billetera, Arturo, es una gran mentira. Es una gran mentira. Porque Cerro, un club bien manejado, con el apoyo económico que yo le voy a dar, personalmente me hago responsable. Y yo sé que yo voy a tener muchísima gente de bien, Arturo. Y no porque confíe en mí, porque el aval es Cerro Porteño. El aval es sus jugadores. Arturo, Cerro Porteño no pierde plata, Arturo. ¿Vos sabías eso? No. Te voy a pasar. Cerro Porteño no pierde plata. En el 2023, el ingreso de Cerro Porteño fue $25 millones. Y el egreso estuvo ahí también. Ah, bueno, vos te vas a un club sólido económicamente, con integros genuinos que está teniendo. Arturo, esto no es una cuestión pasional, porque Cerro, como cualquier otro club, seguramente a su hincha le emociona. Pero, Arturo, hay mucha gente que depende de mí directamente. No, Arturo, yo no soy loco. Es con equipo, es con trabajo de primera. Y es más, te digo, si hay gente que tenemos que contratar, que sea de primera, de jerarquía, para que maneje la parte administrativa del club, lo vamos a contratar. Ese es el camino, Arturo. Bueno,
Quiere decir que vos te vas con paso firme, estás convencido, querés ser presidente de Cerro Porteño. Antenoche tuviste una reunión con tuviste una reunión Ulión y Recalde, ¿verdad? Sí, señor, nos estamos reuniendo con En todos. tu casa fue la reunión, ¿verdad? En casa, pero no es la primera. O sea, nosotros ya tenemos muchísimas reuniones, ya estamos trabajando en la parte administrativa, financiera, deportiva, electoral. Electoral realmente estamos trabajando, Arturo, pero más lo que nos interesa es el después. Bueno. El proyecto. En esa reunión que tuvieron, Arturo, estamos trabajando en eso. En esa reunión que tuvieron, es para que hablen, charlen y seas vos el candidato porque vos querés ser presidente de Cerro. Con mucho respeto, y voy a ser imprudente si eso cometo, nosotros hemos decidido, todo el equipo de la oposición, que vamos a elegir al candidato después de las elecciones del TEI, que es el primer gran paso. Esa es la gran demostración de unidad de la oposición. Yo estoy seguro, Arturo, yo estoy seguro que vamos a ir, toda la oposición real va a ir unida, pero después del TEI se va a elegir el candidato, que puede ser Carlito Rejala o puede ser otra persona. Y yo voy a acompañar. Mi compromiso de renunciamiento y de acompañamiento no es solamente a quien esté mejor posicionado, Arturo. Yo ya provengo de esa historia, no, a la gente que realmente se va a dedicar 100% a hacerlo. Porque acá hay una verdad que hay que asumirlo. Cerro necesita orden, disciplina, gestión, pero estar presente, activo, no ausente o abandonado como está. Vos querés ser presidente, vos querés ser presidente de vestuario, querés ser presidente de vestuario. Del vestuario, de la cocina, del kinesiólogo. Arturo, ese sistema invisible de estar a acompañar al joven, al de la cantera, a llegar a su casa, golpear la puerta, conocer a su mamá, a su papá, ver que tiene la heladera, si está lleno su heladera. Nosotros no sabemos hoy un aguayo cómo está en su casa, un león cómo está psicológicamente, un Enzo, un Jam, hay que cobijarle al Cerrita, hay que cuidarle a nuestros ídolos, Arturo, y no quemarlos simplemente por un acto populista con el pobre, y lo digo con mucho respeto, admiración, cariño al profe. Es una vergüenza lo que están haciendo con el profe. ¿Con Carlos? Claro. Es el reflejo fiel de nuestra dirigencia, Arturo. Pobre, dijiste por Carlitos Jarazaí. ¿Que vos crees que esto es una actitud popular, habérselo llevado? Pero es que en la primera ya se quemó, le quemaron, no se quemó, él le quemaron. Él no tenía que estar, tenía que venir, un ídolo de Cerro. Se le usó lastimosamente, un señor que tenía que haber llegado en otro momento a Cerro Porteño. No producto de apagar un incendio y hacer un acto popular. Es populista, Arturo. Es lo que siente el cerrita de la cancha. Y yo hablo de los cerritas y soy el primer cerrita, Arturo, me siento así. ¿Y qué siente el primer cerrita? Que lastimosamente nuestro querido profe está siendo manoseado, utilizado. Y yo, atender lo que te decía Arturo, le deseo en esta recta final al profe Carlos Jarazaí el mayor de los éxitos. Que le vaya bien y se arranca el próximo año. Que le vaya de lo mejor. Que ganemos todo. Ese es mi deseo con el profe. ¿Cómo haces esto con Carlito Jara, hacerlo con mucho respeto por su propio historial en Cerro? En enero próximo eligen miembros del TEI, ¿verdad? Sí, señor. Ahí es la primera. Es la primera. Ahí se va a marcar el rumbo. Exacto, Arturo. Yo creo que, bueno, primero decirte que la oposición vaya unida. Y segundo decirte que sí, se va a marcar el rumbo y los destinos de Cerro Porteño. Entonces le invito, aprovecho tu espacio, Arturo, e invitarle al pueblo de Cerrita, aquel que está activo y aquel que no. Esta es la gran batalla que tenemos que tener. 5 miembros tiene el TEI, ¿verdad? En Cerro. 5 miembros, Arturo. En enero. En enero, o sea,
a partir del 1 de enero y tiene plazo hasta el último día de marzo. ¿Para presentar qué? Las elecciones. Y ahí te populés, ahí apareces en escena oficialmente. Así mismo, Arturo. ¿Qué, Carlos, de aquí a enero va a pasar? Siguiendo trabajando, equipo, consolidando el proyecto, no el proyecto electoral solamente, el proyecto de lo que queremos hacer en gestión. Pero, discúlpame, Carlos, Arturo, en marzo, Arturo, yo ya creo, en marzo o abril es el TEI. Estamos ahí. Discúlpame, porque ponen en enero y después ponen en marzo. ¿El TEI es para marzo o abril? No. Enero. El TEI puede llamar a partir del 2 de enero hasta correcto. el último día de marzo, se puede llamar. ¿Cómo explicar lo del TEI a la audiencia para que el pueblo azulgrana pueda saber? A partir de enero, ¿qué es el TEI? Contanos. El TEI es el Tribunal Independiente Electoral del Cerro Porteño. Es aquel que juzga las actividades electorales. Y simplemente para resumir, para no dar tanta vuelta y no marearle al cerrista, es aquel que le decide que si le va a impugnar o no a un candidato. Y recordar que la cantidad de candidatos se le impugnó en las elecciones pasadas en la oposición. Sí, me acuerdo. Y bueno, yo le invito hoy al pueblo cerrista, si no quieren tener impugnaciones entre Carlito Rejala o de cualquier otro compañero, ganemos el TEI por goleada. Carlos Rejala, tus reuniones van a ser permanentes, frecuentes, sabrás escuchar. Vos te elegís hoy en el candidato 1 a la presidencia de Cerro. Arturo, yo soy de equipo. No, pero a vos te gustaría, tu pasión. Tenés que decirme, me decía a mí, quiero ser presidente de Cerro. Eso es lo que querés ser. Mi querido Arturo, yo estoy, si me preguntás eso, estoy con toda la capacidad para asumir. Por eso digo. Y el bando opositor te escucha, sabe, o vos decís, yo también quiero, porque acá hay que poner un presidente, un candidato creíble, una oposición sólida, conformada, formal, seria, no nombres por nombre. ¿Me entendés, Carlos Recala, lo que digo, verdad? Sí, señor. Entonces, ¿querés que te diga algo? Sí, ¿cómo no? Ojalá que la gente oficialista esté escuchando esta entrevista. Y está escuchando, claro que está escuchando. Para que sepan, Arturo, verdaderamente lo que siente el cerrista y no hacer presidencia remota virtual. ¿Cómo te sientes el hincha del Cerro, pensás? Está cansado el hincha del Cerro de tantas mentiras, Arturo. El hincha del Cerro quiere otro Cerro, de puertas abiertas. El Cerro no es hereditario, Arturo. Cerro no es por contrato, no es a democracia. Cerro es los cerristas, Arturo. Y en estos días, ¿qué te dijo tu hijo? Cuando sabe lo que está pasando ahora y te está candidatando, o escucha, ve, siéntete. ¿Qué edad tiene tu hijo? 11. Hoy va a escuchar esta entrevista contigo. Y le digo a él, papi, me comprometí y voy a llegar hasta el final. No importa lo que pase después, pero voy a luchar por nuestro Cerro querido, hijo mío. El que te dio el gran empuje a tu hijo. Así es, Arturo. Carlito, él es el que me... ¿Cuántas veces lloró y cuántas veces lloraste con él? ¿Sabes qué? Es tan difícil, Arturo, porque no sé qué decirle yo en la cancha cuando me voy. Nosotros no vamos a él se quiere la cancha y yo no sé qué decirle a él, Arturo. Yo no tengo palabras, no tengo explicación. Y uno pues le quiere explicar a su hijo que vamos a estar mejor, vamos a estar bien, va a cambiar las cosas. Y no
Es difícil, Arturo. Y yo lo que yo siento hoy, yo estoy seguro que es lo que siente la mitad más uno. Si tuviese que hablar a la camiseta de Cerro, ¿qué le decís? Si tuviese que, ¿qué? Hablarle a la camiseta de Cerro en un mano a mano, sin tu hijo. Voy la camiseta de Cerro en la mesa. Que yo voy a dejar todo, Arturo. Que yo voy a dar mi vida, mi empresa. Yo voy a dejar todo por los colores de Cerro, mi tiempo. Yo quiero verle lo que es Cerro, retomar, devolverle a Cerro, lo gigante, esa grandeza, lo gigante que es Cerro. Cerro, ¿sabes que, Arturo, vos te vas? Yo sé, voy a viajar mucho, Arturo, del interior del país. Y los compañeros de la mesa. No hay un lugar que no haya un cerrista. No hay uno, no hay una esquina. Eso es Cerro, Arturo. Carlito Rejala, tu vida por Cerro. Mi vida por Cerro, Arturo querido. Gracias por este tiempo, Carla. El país te escuchó, gracias. El país, principalmente el hincha de Cerro, el socio de Cerro. Gracias, Carlos, gracias por tu tiempo. Gracias a vos, querido Arturo. Gracias a vos por tu tiempo. Gracias. Carlito Rejala. Cuando nuestros Ávila Albirroja coinciden, disfrutamos distintos Chorti Bis, carne 100% chaqueña, costilla, tapa cuadrilo, un delicioso vacío, y no puede faltar el chori queso Chorti, el auténtico, el original. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chorti, en nuestros asados de selección Chorti Bis, sponsor oficial del Albirroja. Mi Idea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, te ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía. Aires acondicionados, heladeras y más de 100 productos que hacen tu vida más fácil. Mi Idea, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Bueno, no hay fútbol, porque hay Teletón. Niño, hacen el favor, oyente frecuente, trae un chino y bolo para este. Y vamos a ser práctico y sencillo. Oyente frecuente a tu estilo, niño. Sí. Ahí. 618-4700. ¿Mañana esto, verdad? Mañana, sí. ¿Esto mañana? Sí, mañana. Entonces, al primero que llame ya le regalado. Sí. Esto es para el partido de las estrellas que va a atacar más hoy. El sábado a las 4:30 de la tarde. En el equipo Alegría. Hoy le llamamos a Víctor Ibarrola, Charles. No quise mezclar, le dije a Gustavito y Luis Feria que no voy a mezclar, porque es dirigente de Cerro. Entonces separé Teletón al momento de Cerro. A lo mejor Víctor Ibarrola estaba pensando, no lo hice. No lo hice. Oyente frecuente, ¿qué ganó, niño? 2 entradas para el partido de las estrellas. Germán, el partido es 4:30, 16. 4:30. 4:30 estaba anunciado. A las 4 se abren las puertas. Pero usted sabe que hora paraguaya se extiende a las 5. ¿Qué pasa, Germán? El programa del niño, hora paraguaya, siempre 4:30 y después arranca a las 5. ¿O no, niño? ¿Es así o no? Sí mismo, tal cual. Descarga Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Ahí tenés, niño, la llamada, Gustavito. Gana un par de entradas para 4.700 para el partido de las estrellas. ¿En dónde va a ser? En el colegio americano, ASA. Sí, hablamos. Es ganador directo. Directo, ¿es tu estilo, oyente frecuente? Correcto, oyente frecuente. Llama y se lleva las entradas. Llama ahora, entra. No sorteo, se lleva la entrada. Sí, ¿qué número, niño? 618-4700. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General, día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Teléfono, niño. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Guillermo Alonso, 715. 715. Anotado, Guillermo. Tenés las entradas. Te ganaste las entradas, Guillermo. Guillermo Alonso. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma desde hoy jueves 31 de octubre al sábado 2 de noviembre. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados, válido para uno de los 655 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. En caso de estreñimiento, la Afelax, que es Luctosa, es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Afelax lo encontrarás en todas las farmacias del país. Representa Biotic Pharma. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y en las sucursales. Gran feria de venta a precio de remate. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. En Erimark encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimark, lo que la fábrica no te dio. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad,
contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Aquí se le llama López. Yo le llamo Pancho, a Pancho López. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámicas clase A desde 28.900, porcelanatos clase A desde 67.500 y clase B desde 57.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria Aquí se sea. le llama Gustavito, muchacho, y yo le llamo Gustavito. Pásate ya a Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Cuando discute con Víctor Vidal, a Carlos Quise le dice, ¡ey! Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Así son los técnicos. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyo Acá Tochi. tengo toda la lista de Víctor, los que le van a volver a Cerro el próximo año. Hay varios que están volviendo. Mili Empeños, venta de relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños, la mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Primero lo que están saliendo de Cerro. Terminan su contrato. Yo no digo que se vayan, yo digo que cierran. Martín Arias. Fin de año. Martín Arias. Richard Javier Báez, Eduardo Brock, Miguel Benítez, Enzo Jiménez, Fernando Fernández, Diego Churín, Sergio Araujo, Bruno Valdés. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Hay que ver si sigue Martín Arias. Si se va, Jan se queda él. Y sí. Javier Báez se va. ¿O se queda? Hay que ver qué opciones Eduardo tiene para Brock se va. Sí, Brock. Miguel Benítez, lateral izquierdo. Se queda. Ese sería el estimado, ¿te acuerdas? Él está lesionado. Fue operado en la rodilla. Enzo Jiménez. Pues le tiene al que está en Nacional. Arriba. Enzo Jiménez. Es el jugador tuyo. Y Enzo te va a terminar jugando. Eso, no, si se va, se va en diciembre. Ferfer, por ejemplo, tiene que irse. Él se va a ir. Fer se va. Le ignoraron luego. No, Ferfer Diego se va. Churín se está yendo. Sí, Churín se va. Y Araujo se va. Sí. 3 meses de contrato solamente. ¿Y Bruno Valdés? Y él tiene que volver a Boca. Pero el sueldo compartido con Boca. Lo que van a volver a hacer. Ya va a estar recuperado para el año que viene, pero hay que ver que ya tiene. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Quiere disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Podría volver o vuelve Daniel Rivas, en Nacional. Sí. Está para reintegrarse Juan Salcedo, que está en Trinidense. Sí, volante central. Fabricio Jara, Sí, de Nacional. que jugó volante ayer. central también. Y Roberto Ramírez, 2 de mayo. 2 de mayo. Podrían volver. Yerba Mate San José trae desde Paso Yobay la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Y Junior Noguera el 2 de mayo y Rodrigo del Valle. Sí, del Valle Zaguero Central, que está en Sol, y Junior Noguera es media punta o volante por fuera. Contrato dice hasta junio 2025, pero si quieren volver, pueden volver. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamo. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamo. Se importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. 1321. Saborea la calidad de este lugar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera. Deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir en su presentación sachet 1 litro. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Paneles solares, calefones solares, cargadores para autos eléctricos, robots limpia piscinas, ionizadores para piscinas y mucho más. Para tu casa o emprendimiento en energía alternativa. Síguenos como energiaalternativa.py o llámanos al 021-222-767. Tenemos WhatsApp ahí sobre Víctor Villablan, niño. 0971-10-80-10. Sí, Guillermo Alonso es el ganador. ¿Y ya pasa por acá? Sí, pasa por aquí. El edificio de Telefuturo Monumental, Guillermo Alonso se llevó 2 entradas. O'Higgins, entrada para la partido de la evento Estrella. partido de las Estrellas Teletón. Sí, otro jugador que me apunta en esto de Cerro, habrá que ver qué pasa con el Héctor Bobadilla, el que está en Bolivia. Jorge Wilstermann. Pero habrá que ver qué decisión se toma con él, es delantero. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Delivery 021-728-9228, el asterisco 457. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas.
Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Y su seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguros Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. 1323. Se acerca el tan esperado fin de, y qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia con un rico choripán. ¿Sabes cuál? Chorizo parrillero pizza, probaste y te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Hola Arturo, una consulta para Víctor. Víctor, ¿qué rumor hay que viene a hacer Robert Morales y Mateo Gamarra? Y ambos sus pases pertenecen a otros clubes. Habrá que ver. Robert Morales, Toluca, Mateo Gamarra, Atlético Paranaense. Ninguno de los dos está jugando. Es muy, por ahora, muy factible desde este punto de vista. Grupo Crisma, más de 25 años juntos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y Apple Blue. Búscalo ya en tu punto de venta preferido. Ron Fortín Frutos del Bosque, el nuevo sabor que combina con todo. Yo creo que Churín se tiene que quedar, ¿verdad? Había que negociar, creo que tiene alto salario. Tienen que darse cuenta también el que está bajando su rendimiento, pero todavía es importante. Se tiene que quedar. Comecipar celebra sus 52 años. Cada crédito que desembolsas participa del sorteo de una Kia Sportage 0 kilómetro 2025, paquetes de viaje a Cancún y muchos premios más. Bases y condiciones en comecipar.co.py. No Kia K3 con caja automática, 6 airbags de serie, pantalla panorámica, con Apple CarPlay y Android. Cuota desde 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden. Más info en kia.com.py. Comandante, el amor que tenés por Prato es un amor de verano, fugaz. Precios fijos hasta febrero del 2025 con los imbatibles de stock. Pollo al espiedo la unidad 30.500 guaraníes. Hamburguesas FG 4 unidades 5.900 guaraníes. Hasta el 12 de febrero precios imbatibles en supermercados stock. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más valioso, tu hogar y familia. Ingresa a rumbo.com.py. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Comandante, ¿qué periodismo mediocre hace Pancho? Ayer dijo que Prato iba a ser la figura. Y mira, ¿qué pasó ahora? ¡Qué desastre! Y era en el juego del porcentaje, ¿no? No me digas tu opinión. No, y no anduvo bien. Y anduvo mal. Muy mal. ¿Por qué querés apoyo? No, muy mal. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-104-216. Ingresa en Instagram @cerámica_Itagua. Equipa tu casa este verano, heladera medida 300 litros, antes 18 cuotas 225.000, ahora 18 cuotas 199.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tus tarjetas de crédito de bancos aliados. Electro va mejorando tu calidad de vida. Cuando termine el campeonato, Olimpia probablemente anuncie, pero una vez terminado el campeonato, la capacidad del estadio va a ser 49.000 espectadores. Tus electrodomésticos deben ser Jana, marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Están comprando 4 terrenos más ahí en la... ¿Cómo es? En Olimpia, al lado, ¿cómo se llama? La Manzana. Ahí del... La propiedad de Recanate. No, ese ya está arreglado. Hay dos más que ya sellan. Pues del lado de Plateas. No, del lado de Platea, en el ojo. Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanzada alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Con las salsas Arcoiris le damos sabor a tus platos con toda la variedad para condimentar tus carnes y resaltar aún más el sabor. Y lo no, la salsa soja condimentada y salsa con ajo. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Comandante, este tema de Araujo, sí o sí tuvieron que comer plata y de su salario Jubero y Manolo, como que $65.000 por ese paquetón. Este domingo desde las 20 horas 3.700 millones con CNT. Salen o salen 2 Nissan Kicks y el poderoso suma 2.300 millones. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Frases de colección. Que yo voy a dejar todo, Arturo. Que yo voy a dar mi vida, mi empresa. Yo voy a dejar todo por los colores de Cerro, mi tiempo. Yo quiero verle lo que es Cerro, retomar, devolverle a Cerro.
lo gigante, esa grandeza, lo gigante que es el Cerro. Frases de colección. El Cerro no es hereditario, Arturo. Cerro no es por contrato, no es a democracia. Cerro es los cerritas, Arturo. Frases de colección. ¿Qué edad tiene tu hijo? 11. Hoy va a escuchar esta entrevista contigo. Y le digo a él, papi, me comprometí y voy a llegar hasta el final. No importa lo que pase después, pero voy a luchar por nuestro Cerro querido, hijo mío. Frases de colección. No hay un lugar que no haya un cerrista. No hay uno, no hay una esquina. Eso es Cerro, Arturo. Mi vida por Cerro, Arturo querido. Frases de colección. Está cansado el hincha del Cerro de tantas mentiras, Arturo. El hincha del Cerro quiere otro Cerro, de puertas abiertas. Frases de colección. 72 horas de descuentos reales en Farmacias Catedral hasta el 31 de octubre. Hoy disfruta de descuentos de hasta el 70% en productos seleccionados. WhatsApp 0982927-610, Delivery 627-7000. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. En esta fiesta Pechugón te regala 40 millones de guaraníes. 200 vale 200.000 guaraníes en productos que se sortean todos los viernes. Compra cualquier producto de Pechugón en cualquier punto de venta del país. Ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en pechugón.com. 0971-1080-10. Pero voy a saludar también porque, es cierto, le tenemos abandonado a la gente del canal de YouTube. Muchos que están del otro lado. Nelson José Jara, Ángel Maldonado, Niño envía un saludo. Gladys Teresa Maqueda, Pedriño Javier. Vayan dejando sus mensajes de dónde nos están siguiendo igualmente en el canal de YouTube. Arturo, obvio preguntarle a Felipe Jiménez por qué no habla con la prensa local, acá de Pedro Juan. Solo contigo habla. Déjenos y su vieja en la hora te atiende. Petrobras te trae el Super Jueves con la promo más poderosa. Carga Supra 97 con 20% de descuento pagando a través de Petrobras Premia con todas las tarjetas de crédito y débito de la red Infonet. Disfruta este verano como nunca antes con los nuevos aires acondicionados Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo. Con el pacto de confianza NGO y Tokio. ¿Qué tal, comandante? Los de los equipos brasileños, de los 20 que están en el Brasileirão, son Sociedad Anónima Deportiva. La gran diferencia. Personal duplica tus recargas hasta hoy 31 de octubre. Los gigas de tu pack se duplican con todas tus recargas desde 10.000 guaraníes. Recarga ahora y disfruta el doble de gigas. Elegí la conexión total de personal. En Encarnación Bellavista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia oriental. Segmento corporativo, 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Reservas al 071-201-113. Escribinos al 0183-604-300. Cosa nomás, Arturo. Si Javier Báez sigue quedándose en Cerro, yo creo que aquí se tiene que ponerse ya en forma nomás. No puede ser ese jugador que siga jugando en Cerro con esa pancita cervecera que tiene. Ya conoces los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero con respaldo de garantía Electropar. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 098319720. Conoce más en bistoni.com.py. Creo que Carlos Quise fue el único que tuvo los pantalones puestos por el tema de Derlis González, el único que le dio en el ojo. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay, con respaldo de Chacomer Automotores. En este octubre, Rosa Sismet te regala un momento de conexión plena. Si necesitas reducir el estrés o aprender a manejar tus emociones, accede a Conexión Plena, un portal exclusivo donde aprenderás a cuidar tu bienestar. Más info en redes sociales @SismetPY. Dejó su mensaje en el canal de YouTube. Saludos desde Encarnación, dice Javier. Saludos desde Francia. Vamos Olimpia, Francisco Rodas. Ángel Maldonado desde su trabajo y da la dirección igualmente de su trabajo. José Villala, allí y otra calle más. Se están reportando sintonía igualmente los televidentes, en este caso vía YouTube. Aviso de lluvia para esta tarde, mañana y pasado. Ese es el fuerte de Víctor Villar. Sí, hoy marca la madrugada. ¿Cuánto porcentaje de víctimas? No, hay alta probabilidad de lluvia. Viernes, sábado. Y eso no decía ¿Y Víctor, baja la temperatura o no? y eso no decía Víctor Ibarrola, vino el tema de la lluvia. Sí, pero como es cerrado. No, eso no decía. No, el que van a tener problemas son los voluntarios. Para el transporte. Para eso. Yo que escuché Urbana. Sí, señor. Y ahora llegó el momento de refrescarte el día. ¿Nunca te pasó que te quedaste con las ganas de disfrutar de tu jugo favorito? Eso ya no te va a volver a pasar porque ahora tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Arturo De Niro elogió mucho ayer al árbitro paraguayo Juan Gabriel en la conferencia de prensa. Sí, lo vi el partido, dirigió bien.
Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece una variedad de vehículos japoneses y coreanos. Avenida Cibeyala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Yo no te escuché en Urbana, pero te escuché en Telefuturo cuando te clavaron con tu frase. ¿Cuál frase? La de Santula. ¿Cuál frase? No soy periodista. ¿Por qué dijo? No te olvides, por lo de Sport Colombia. Y se me fue ese amigo. Y bueno, pues te usó la frase. Claro, usó, y después era eso que le di, chuco o dulce o chuco. No, ese Halloween. Eso es Halloween, profe. Y eligió dulce. Le expliqué por qué, de dónde viene, cómo surge en Irlanda, por qué después va a Estados Unidos. Ese ya no quiso escuchar. Feliz Juan Willy. Yo le dije a Santula dónde y cómo comenzó. ¿Qué quieren ahuyentar? Le dije. Y como no es su palo, vende pues. Feliz Juan Willy. Bueno, listo. ¿Cómo se dice? Feliz Halloween. Feliz Juan Willy. Grupo, soy Vanessa. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, Casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann, en Acceso Sur, casi 1 de mayo. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Carga cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000, te llevas un Ferrari coleccionable. Más 95.000, te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Cel. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicado en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacarey, a metros del peaje. Síguenos en redes sociales o comunicate al 091 319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Arturo, ayer en el partido de Juventus-Parma, el primer gol lo marcó Del Prato. Para cerrar el mes de octubre, hoy en Carnicería Boutique Tacuara 07 tenemos ofertas de cotilla, tira fina y tira ancha. Visítanos en Pacheco, esquina Sarabí, Asunción, hasta las 19 horas. En Ruta Mariscal Estigarribia, esquina Gandhi, San Lorenzo. En nuestra boutique de carnes encontrarás los mejores cortes para tu asadacho. Arturo, ahí entra tu gente. Carlos Quise. Maravilla. Ahora, Cafa lo único que dice es sí, por supuesto, sí, es así, no es así. Él no opina nada. Ayer o anteayer casi te pegó y no dijiste nada. Sí, por supuesto. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote una extra motivación. Ingresa a aposta.le, Apostala, ganarlo cambia todo. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100. Presidente del club, Arturo Rubín. Técnico, Carlos Quise. Asistente técnico, Pancho López. Preparador de arquero, Germán Cafa. Director de prensa, Víctor Villalba. Jorge Miño, director de finanzas. Gustavito Sánchez, audio y video. Déjame soñar. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Red Solaris Fertilizer Paraguay. Flaming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Flaming. Y cuando haya que tomar decisión el presidente, ¿me va a escuchar la comisión directiva o no? En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Pancho, qué linda figura que tenés. Figuretti lo que es Prato. Hoy la figura del partido va a ser Prato. Y comandante, el mejor jugador que compró Olimpia. Le salen a tu plato, comandante. ¿Necesitas plata? En La Plata Empeños te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Contamos con 58 locales para tu comodidad. Por lejos, la casa de empeños con mayor cobertura del país. La Plata es justo lo que necesitas. ¿Te imaginas arrancar el año con tu 0 kilómetro? Con Bancopp lo haces posible. Empezá a pagar en diciembre y pagás hasta 60 meses de financiamiento. El auto que soñás está a tu alcance. Bancopp crece desde la raíz. Premiamos la fidelidad de nuestros clientes con una Ford Explorer 0 kilómetro 2025. Además de 100 espectaculares premios. Tu compra hasta el 31 de enero puede ser el ganador del mayor premio de ventas del país. Boyani, esquina Músicos del Chaco. Ingresa a tupi.com.py. 13:36. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes. A la puta. Perdón, me salió del alma.
Secom presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Gracias a su planta de última generación y profesional altamente capacitados, cada producto se sostiene con la calidad, durabilidad y resistencia. Secom, la evolución de los cementos. Comagro cuenta con generadores eléctricos tanto domésticos como industriales de las marcas internacionales como Daewoo, Wasco, Hyundai, Pramac y Power Stream. Comunicate al 021-518-03.000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Gustavito, poniendo un poco cuando dijo ayer Pancho Prato va a ser decisivo, algo así dijo. Hacerle acordar un poco a Pancho. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Compra al mayor, hace que tu dinero rinda más. Visítanos en nuestros locales Mercado San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también en Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Síguenos en redes sociales como El Ahorro Raza Supermayorista. Todos los martes solicita tu tarjeta de crédito y disfruta de los reintegros por octubre. Martes y jueves Farmacias Energy 35%, jueves Supermercados Real 20%, martes Puma Energy 20%, Caja Mutual 39 años cuidando tu futuro. Nissan te trae esta promoción, lleva una Frontier doble cabina 4x4 con servicio gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros. 6 airbags de serie, pantalla multimedia 8 pulgadas. Más info en nissan.com.py. Tuvo razón, Pancho, fue figura. Sí, pero negativo. Para el lado equivocado. Sí. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Ciudadela, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, yo puse Quitadol, Forte Plus, Gel Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar. Para cada olor en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Qué fácil con el diario del lunes. Sí. Quiero decir nomás que pasó Cruzeiro, ayer me fue bien el porcentaje de Cruzeiro, dije lo mismo con Libertad, Nacional. Sí, dije en penales, pero fue un penal, allí faltó poquito, pero me fue bien allá mi porcentaje. Quiere decir que cuando no hay un premio vos apostás mejor. Sí, y hoy otro porcentaje, partido difícil, Racing Corinthians. ¿Por quién, niño? ¿Por quién? Y ahora tenemos que hacer todo lo mismo. Vamos a hacer esto que está primero. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Animate a probar sus puntos de estría que te harán vivir sensaciones sin límites. Control los Yuar. Y después se mandan por WhatsApp el porcentaje ustedes. Atención amantes de los buenos sabores, llega la porcina, la nueva marca de embutidos que tiene lo que buscar para disfrutar en familia. Panchos, el clásico parrillero, las irresistibles vienas, jamones y fiambres. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Se le pregunta que a los de More, a Limone te va a decir el mejor porcentaje de la tanda. Este 23 de noviembre llega a Asunción la final de la Conmebol Sudamericana. La gran conquista del continente inicia en las gradas. Adquirí tus entradas en conmebol.com. Conmebol Sudamericana, la gran conquista. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Polenta de cemento. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Llueve sobre mojado. ¿Qué somos nosotros qué? Polenta de cemento. ¿Por qué, veo? Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. ¿Cómo te han volado, Arturo? Porque hay todos sus comentaristas, entre comillas, le llevaron a Olimpia quinto puesto, cuarto puesto, tercer puesto máximo para salir campeón. Y eso no puede dirigir Arturo. Lamentable, Arturo. Defender tu equipo más valioso es tu prioridad y en esa cancha el Pecin C se convierte en tu defensa imbatible. Protege a tu familia, resfríos, infecciones, alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @el Pecin PY. Vuelve la gran oportunidad para adquirir un vehículo 0 kilómetro. Cadán Motor Show del 14 al 24 de noviembre. Nivel 3, Paseo La Galería de 10 a 22 horas. Variedad de marcas, lo último en tecnología y la mejor financiación. El mundo automotor en un solo lugar. Cadán Motor Show. Arturo, ¿qué le dijiste ayer a Bernay? ¿Qué te generó Olimpia para enfrentarle esta noche? Mopa, a su nacional. Todo arranca con baterías Barta preparadas para las condiciones más extremas del mundo. Barta con más fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Tu batería es Barta. ¿Esta audiencia no clasifica al mundial? No. Arturo, te apuesto que vos no sabes quién es el santo de los pies, encargado de los pies. Te digo, Sandalia.
El cañeta, broma, boca punde, ánimo. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino en la más de miles de slot mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. Vení a Bristol y aprovechá la iPhone Week. Descuentos increíbles en todos los modelos sin entrega inicial y con auriculares de regalo. Este fin de mes puedes ganar una moto Super Sport más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ellos cuando no van a despejarlo, no van a salir campo. Mira. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya a comer respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Que puta Arturo, o sea, ande audiencia, fuera agraciado me metéis, Cristian. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandares a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. No, y más Carlito, verá, de verdad todo le gustó, simpático, agraciado, curetiti. Arturo, lo que se van a ir a recibir la Messi, se pueden disfrazar de payaso, por favor. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunícate al WhatsApp 09814344732. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Avísale a tu vecino, comentarle a tu jefe, que sepa hasta el peluquero. Hasta hoy 31 de octubre es la feria Isuzu País con descuentos increíbles en D-Max y MUX. No dejes pasar esta oportunidad única de llevarte tu próxima pick-up o SUV. Isuzu representa Automotor. Arturo, ya hay rival y fecha para el partido de Olimpia en el Mundial de Clubes. ¿Me puede tirar esa información, por favor? Gracias. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distintos. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, costilla, tapacuatrilo, un delicioso vacío. Y no puede faltar el choriqueso Shorty, el auténtico, el original. Nuestro asado es de selección. Shorty Beef, sponsor oficial del albirroja. Vos estás creando pleito, ¿verdad? Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Manejar la aventura y libertad sin límites. Sentí el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. Voy a decir una cosa. Ocurre que el 30 de noviembre... Está bien, hay cuama, entendema. Voy a está decir bien. Que el 30... Está bien, hay cuama, entendema. Está bien. Que la final de la Copa en cancha de River. Está bien, hay cuama, entendema. Está bien. Michael gana Champions. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. ¿Sos romántico? Sí, mucho. Mi amor, ¿en serio te gusta, por ejemplo, una comida con velas a la luz de la luna con alguien? Soy romántico, no boludo. Charly García. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General día 640. Teléfono 496-553 y Marijal López 671-767. Bemay Flores. Después con el niño estamos en la programación sábado, domingo y lunes, ¿verdad? Sí, señor. De fútbol de primera. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma desde hoy jueves 31 de octubre al sábado 2 de noviembre. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Don Arturo, parece que hoy almorzamos payaso tu audiencia. Todito simpático están, todito simpático. En caso de estreñimiento, la Felax, que es fructosa, es la solución inmediata, segura, regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en todas las farmacias del país. Representa Biotic Pharma. Me han de picar payaso, me han de hacia ahí, tío. Arturo, quiero hacerte una consulta hoy a CAFA y a Quise. ¿En qué grupo cayó Olimpia en el Mundial de Clubes? Deja de hacerte de loco, deja el güere. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y en las sucursales, gran feria de ventas a precio de remate. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Arturo, no se va a jugar la final en cancha de River. No se va a jugar la final ahí. Se confirmó y yo te estoy diciendo, yo me hago cargo. La final el 30 en cancha de River, entre Botafogo y Mineiro.
Ahí se va a jugar. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. El anterior. ¿Qué tal, Arturo? Espectacular programa, como siempre, de consulta. ¿Y Cecilio mismo hasta cuándo siguen cero con cáncer? Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Ingresa a unicel.edu.py. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30%, juegos de baños, griperías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción. Cantabria S.A. Pásate ya a Salud Protegido. Tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Arturo, en esa final entre brasileño, Mineiro va por el segundo y Botafogo ¿por cuánto va? La primera vez sí es que ganó. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo, con el respaldo de garantía del grupo Toyotoshi. Mili Empeño, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Breve repaso de lo que se vendrá el fin de semana. El sábado arranca todo con General Caballero Guaraní, 5:30 de la tarde en Carendú. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, más info al 413-7000. A Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo teja gramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. WhatsApp 0182475-888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Diseño trinidense, el sábado a las 20 horas. Yerba Mate San José trae desde Paso tu baile tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfruta sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos, por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. El domingo 2 de mayo, Libertad en Pedro Juan, 6 de la tarde. Saborea la calidad de este lugar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera, deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir. En su presentación, sachet 1 litro, fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Llega el verano y tu piscina merece lo mejor. Robot limpia piscinas automáticos, cercos removibles para la seguridad de tus hijos e ionizadores para no usar cloro. Todo esto y mucho más en Energía Alternativa. Seguinos como energiaalternativa.py o llámanos al 021-222-767. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Delivery al WhatsApp 01844433332. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. El domingo, Ameliano, Olimpia en el Defensores, 20-30 horas. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Y su seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su seguros Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Se acerca el tan esperado fin de, qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia. Con rico choripanza de escual, chorizo parrillero, pizza. O pizza probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En instante, Juan Fernando Alfaro, Remo Monumental Satelital, el volante tricolor. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y Apple Blue. Búscalo ya en tu punto de venta preferido. Una reunión de amigos, Arturo, ¿cómo supiste que tenía paladar? Salió en la conversación. ¿Qué?
Malísimo su chiste. Durante octubre el SPS te regala 65% de descuento en la primera cuota de cualquiera de sus planes de salud. Si te mudas a otra prepaga, reconoce tu antigüedad inmediatamente. Más información al 021-248-8000. Redes sociales SPS Medicina Prepaga. Nokia K3 con caja automática, 6 airbags de serie, pantalla panorámica con Apple CarPlay y Android. Cuota desde 2.100.000 guaraníes. Más info en kia.com.py. Esta noche es Halloween, Arturo. ¿Y qué querés que haga? ¿Que me ponga a disfrazar? Estamos todos locos. Precios fijos hasta febrero del 2025 con los imbatibles de stock. Fideo nido de espagueti Monarca 400 gramos 3.250 guaraníes. Carnes molida popular Concepción la unidad 9.950 guaraníes. Hasta el 2 de febrero precios imbatibles en stock y Stock Express. Por eso le dije a Santula, hoy día Halloween le dije dulce o truco. Eso tiene su historia. Agarró el dulce. Eso fue esta mañana y después nos sacaron la foto en Urbana. Y ahora Pancho me está diciendo... Sí. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Con ganas te pusiste ese sombrero ahí por tu cabeza. En la cabeza. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-104-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Celular Xiaomi Redmi 13C, antes 15 cuotas 143.000, ahora 15 cuotas 119.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tu tarjeta de crédito de Bancos Aliados. Electro va mejorando tu calidad de vida. Buenas tardes, Arturo y los muchachos de la mesa que está ahí. ¿Qué saben de Paraguay y Argentina en la entrada? Y todavía no están, ¿verdad? La semana que viene. No. Bueno, vamos a ir con Juan Manuel Alfaro, una de las figuras de Nacional, semifinalista de la Copa Paraguay. Creo que fue una victoria importante también para poder revalidar lo que veníamos haciendo. Habíamos tenido un traspié por ahí en el torneo local y sabíamos que nos enfrentamos al puntero del torneo en un partido que era único, que el que perdía quedaba fuera y bueno, creo que demostramos carácter y pudimos hacer lo que habíamos planeado para el partido. ¿Qué planearon para el partido, Juan Manuel? No, como en el primer tiempo se vio que jugábamos, logramos el cambio de frente al lateral izquierdo, al lateral derecho y de ahí atacar en profundidad. Por ahí nos faltó un poquito para conectar en el primer tiempo y ir con ventaja, pero bueno, se hizo bien y eso es lo importante. Carácter, orden, tiene Nacional, ¿lo caracteriza? Sí, creo que es importante porque es un grupo joven, es algo que por ahí siempre se le reclama a los jóvenes, ese carácter para jugar este tipo de partido y creo que lo demostramos y bueno, y eso me pone contento también por todo el equipo. Sin perder las aspiraciones de pelear la clausura, ¿no? Independiente de la Copa Paraguay. Sí, obviamente, hasta el final sé que vamos a luchar, todavía nos falta enfrentarnos contra Olimpia de vuelta, nos quedan rivales duros y creo que si tenemos fe y seguimos trabajando de buena manera, siempre está la posibilidad todavía. Juan Fernando, y en el semestre el único equipo que le ganó a Olimpia, porque ayer en el torneo local con puntos similares en los partidos porque terminaron ganando esos encuentros con autoridad, Juan Fernando. Sí, se fueron encuentros más o menos similares, pero ahí creo que este partido dominamos un poco más de la posición, pero sí fue más o menos similar y creo que bueno, demuestra el buen nivel que tiene Nacional y que es lo que tenemos que mantener. ¿Por qué te abrís mucho? ¿Por qué perdés el medio? ¿Qué explicación? Porque eso es lo que más, independientemente a tu buena técnica, a tu físico privilegiado para una posición, como iniciador de juego, me parece que tenés todas las virtudes, pero el salir queda un vacío delante de los zagueros que le puede complicar a tu equipo en determinados pasajes. ¿A qué se debe? ¿Por qué? No, yo creo que fue lo que intentó hacer también Olimpia. Si vos veías bien, los dos delanteros de ellos bajaban y quedamos por ahí descompensados ahí con más cantidad de jugadores en el medio y bueno, me quedaba muy grande el campo, pero bueno, fue algo que debíamos corregir. Por ahí sí, como decís, no es bueno perder el medio, pero bueno, también ellos juegan y buscan esa estrategia a veces para justamente abrir el medio. Juan Fer, te da uno ve y piensa los duelos entre Nacional y Olimpia se enfrentaron dos veces, los dos veces
le ganaron bien, con contundencia, como que le encontraron la vuelta. Y después les tocó perder puntos con rivales que quizás eran de menos fuste. ¿Qué es lo que tienen que encontrar de acá al final del torneo? ¿De qué manera encontrar esa regularidad para jugar de cómo juegan con Olimpia, hacerlo contra los otros rivales y poder pelear el título? No, yo creo que depende de la seriedad con la que enfrentemos cada encuentro. Si tomamos cada encuentro como una final, seguramente vamos a poder encontrar ese rendimiento. Obviamente nunca en el fútbol todo es regular, siempre tenés días en lo que te levantás bien, en lo que te levantás más o menos, y yo creo que sí le podemos agregar esa seriedad a cualquier encuentro y tomarlo como una final, y por ahí desde ese lado vamos a encontrar un poco de mejor rendimiento. Juan Fernando, aprovecho y te pregunto también por el crecimiento de tu hermano, por el nivel al cual está llegando Juan Luis. Al comienzo parecía como que le costó un poquito asentarse, después cuando volvió a agarrar titularidad hasta ahora no la soltó y cada vez evolucionando más. Ahí pasa por una cuestión de carácter propio, de imponerse a la adversidad en un momento para Juan Luis, que más bien jugaba en reserva, incluso recuerdo el año pasado, o también pasa por la confianza del equipo, el técnico, el momento de Nacional. ¿Cómo lo ves? Sí, es un conjunto de todo. Yo creo que por una parte su carácter le tocó pasarla mal y seguir trabajando, y él siempre siguió con la profesionalidad que lo caracteriza. Yo creo que eso lo hizo que hoy en día esté en un buen nivel. Él siguió intentando y bueno, el cuerpo técnico le dio la oportunidad y creo que demostró que estaba para jugar en ese puesto. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental, Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado, Radio Caguazú 640M de Coronel Oviedo. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. La actualidad en noticias, minuto a minuto. Minuto a minuto. Monumental 1080 AM, donde se genera la información. Última hora, lee la verdad. Detrás de tu tranquilidad está nuestra calidad. Petrobras, Interfisa Banco, animarse es simple. Presentan Solo Noticias, 2 minutos.